Pero en la solapa de novedades, ¿sí? Acá, bueno, está el código de la clase, acá me presenté y le dejé el link de la reunión de todo el cuatrimestre por las dudas, les dejé el cronograma, ¿sí? Hasta el primer parcial, ¿sí? Lo que vamos a hacer, les dejo mi mail ante cualquier inquietud, y el apunte que vamos a ir leyendo ahora entre todos y explicando las cosas, ¿sí? Así que tienen todo acá. Este va a ser el canal de comunicación nuestro, chicos. Tanto para entregar la ejercitación, que después les voy a explicar, que acá voy a crear la tarea para entregar la ejercitación, que yo después les voy a explicar. Vamos a utilizar este canal. El campus lo vamos a utilizar para asistencias, para si es que el examen lo tomo virtual, se puede utilizar el Moodle también, el campus, ¿sí? Para lo que es la comunicación interna nuestra, utilizamos esto. ¿Por qué? Porque el campus, no sé qué pasa, que no está bien configurado, pero los mensajes, si lo usamos como medio de comunicación, los mensajes no solo, o sea, ustedes lo escriben, pero no solamente lo veo yo, o sea, lo ven todos los profes y todos los demás de la misma materia. O sea, todos los de base de datos 1 de la mañana, de la noche, se ven los mensajes. Entonces, como no está bien filtrado y no es tan privado a nosotros, entonces por eso utilizo el... Hay algo en la configuración, pero no es que la que tengo que configurar yo. De la parte de administración se tiene que configurar eso. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el Classroom como medio de comunicación, ¿sí? Yo siempre lo que anuncio acá, ¿sí? Lo van a visualizar todos, ¿sí? Se pueden entregar ejercitaciones, ya les digo, devolver nota, así que vamos a utilizar el campus para eso. Perdón, el Classroom para esto. El campus para asistencias, ¿sí? Exámenes y demás. ¿Sí? Ya se van agregando. Sí, hay 24, había 11 al inicio de la clase, hay 24. Váyanse agregando los que no están. Bueno, vamos a empezar. Este es el apunte, ¿sí? Que ya está subido en el Classroom, como les dije. ¿Sí? Es este que está acá. Novedades. Ese que está acá. ¿Sí? Lo vamos a ir viendo en forma completa, que va a durar 2 clases y media. Cuando terminamos, ahí viene la parte práctica. ¿Sí? ¿Ven? O sea, son 2 clases y media y tienen la mitad de la tercera clase y la cuarta de práctica. Es 1 clase y media, pero tienen tiempo para entregar la acreditación 1 semana más, porque el límite de entrega va a ser acá. Antes de arrancar esta clase va a ser de corrección de lo que ustedes hagan, para que no se vayan con dudas para el parcial. ¿Sí? Vamos a corregir todo lo que ejerciten, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Lo tienen que entregar, fecha límite, van a ver que le creo fecha límite este día a las 8:30 de la mañana, ¿sí? Antes de que arranque la clase de corrección, pues después ya tienen todo corregido. ¿Sí? Se divide en 2 clases y media y 2 semanas y media práctica también. ¿Sí? Bien. Si alguno tiene alguna noción previa de base de datos, conocimientos, igual que ese tranquilos que la idea es arrancar de cero. Sí, otra cosa, no levanten la mano, chicos, porque yo ahora voy a estar viendo el apunte. Ustedes estén muteados para que no haya ruido ambiente, pero cuando tienen que participar o hablar, desmutense y hablen directamente. No levanten la mano, pues yo voy a estar leyendo acá, explicando, y no voy a estar viendo el Meet acá para ver quién levanta la mano. ¿Sí? Así que hablen directamente sin ningún problema, chicos. Interrumpan. Perfecto, profe. Primero que nada, buenos días, Diego. ¿Cómo va todo bien? Buenos días. Profe, una consulta. Escuché que dijo que las evaluaciones, si es que la toma virtual, ¿no siempre es así? No, puede, o sea, la evaluación puede ser, o sea, es libre. A elección de usted. Sí. Okay, sí, puede ser que diga vamos al presencial, digamos, pero no. Hasta ahora no es así. Sí, es virtual, sí. Listo, perfecto. Sí, con cámara encendida, sí es virtual, Excelente, así genial. que fíjense la compu, que enciende la cámara, si no, encienden el celular como cámara. ¿Sí? Perfecto, profe. Y utilizan la notebook para hacer el examen. Vale, muchísimas gracias. Si es virtual, es con cámara encendida, sí o sí, el examen. Ya vamos a hablar igual para el examen, no se preocupen. Bien, fíjense todos, chicos, ahora después voy a pasar lista y que estén todos en el campus, en el Moodle. En caso que hoy, cuando tome lista, al finalizar la clase, no estén, se comunican con alumnos para agregarse, ¿sí? Así que bueno, vayan agregándose acá, chicos, porque veo que son 24 y ustedes son más. Veo en la reunión más personas, chicos. Así que agréguense.
Ahí copio de vuelta el código de la clase de Classroom. Agréguense, chicos, por favor. Ahí les copio de vuelta para los que recién se ingresaron. ¿Sí? Profe, buen día. Sí, buen día. ¿Sabe que no pude marcar la asistencia en Moodle? No, chicos, a ver, la asistencia, eso después les voy a decir. No, No se coloquen como autoasistencia porque la asistencia la voy a tomar yo cuando termina cada clase, ¿sí? Así que por más que alguien, cuando entre a tomar la asistencia, al finalizar la clase, alguien vea como autograbado y cuando digo presente no están, le queda ausente, ¿sí? Porque si no todos me ponen presente 8:30 y dejan esto conectado y están viendo Netflix, ¿sí? La asistencia la voy a tomar yo siempre al finalizar la clase. Sí, así que no se gasten, no pierdan tiempo en entrar y colocar la autoasistencia. ¿Sí? Le voy a tomar yo siempre al finalizar cada clase. Que va a ir variando, o sea, las primeras clases son teóricas, vamos a terminar más cerca del mediodía. Después, cuando haya teórico práctico, la clase termina antes, porque ustedes van a ejercitar. Eso ya lo vamos a ir viendo y ya les voy a ir explicando. ¿Sí? Sí, bueno, agréguense por favor en el código de clase Classroom, porque cualquier novedad que yo escriba le va a aparecer acá y lo ven todos. ¿Se entiende? Así que traten de estar todos en Classroom, ¿sí? Acá tienen que aumentarse ustedes. Por favor, ahí está el código. Igual yo ya les mandé el mail con la invitación, a Classroom. Fíjense en el mail, que también tienen el mail. Pero también acá les dejé el código de la clase. ¿Sí? Acá. Bueno, vamos a comenzar, chicos, con el apunte, como les dije, que hemos subido. De vuelta, voy a ir hablando. Cualquier duda, se desmutean y hablen directamente, interrumpan para hacerlo más dinámico, como si fuese una clase presencial. ¿Sí? Bien, esta primera hojita del apunte, chicos, acá es qué herramienta van a utilizar, que es la que van a tener que prepararse en sus máquinas. ¿Sí? Porque en la clase número 3, como les dije, van a empezar a ejercitar. Y necesitan tener el motor de base de datos. ¿Qué motor se va a utilizar? El MySQL, pues es un motor gratuito. ¿Sí? El MySQL viene con el PHPMyAdmin y el Workbench, viene todo junto. Esto es a modo informativo, la herramienta que se va a utilizar, que es el motor gratuito. Además, le dejo un link con una explicación para descargar e instalarse el motor, ¿sí? El MySQL. De hecho, el video es del coordinador de la carrera, que explica bien paso a paso cómo descargarlo, cómo instalarlo y cómo configurar el motor, el MySQL. ¿Sí? No explica el uso, explica descarga, instalación y configuración. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Luego que veamos la teoría y antes que ustedes empiecen la práctica, yo les voy a mostrar el uso básico para que puedan largarse a ejercitar. ¿Sí? Pero con esto ustedes se tienen que largar, arrancamos en la clase 3 a ejercitar, como dijimos antes. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Como en la clase 3 vemos algo de teoría y la segunda mitad ya empezamos la práctica, o sea, a la clase 3 usted ya tiene que tener hecho esto. ¿Sí? Epa. Tiene que tener hecho lo del video. ¿Sí? Mire el video, yo ya me fijé y es intuitivo, no se preocupen. Es descargar el producto e instalarlo. ¿Sí? Ténganlo listo para la clase 3. Por la clase 3 hay que arrancar a ejercitar, no arrancar a instalar, a configurar. ¿Se entiende? Así que bueno, en la primera hoja es para que tengan, la primera hoja, entonces ahí es para que tengan, vuelvo a esto. Bueno, se colgó todo. Y chicos, ¿quedó claro lo de la instalación y configuración? Vayan haciéndolo para la clase 3. Vuelve todo. ¿Por qué así? ¿Lo están viendo, chicos, que se va hasta el fondo? ¿Solo? Sí, como que se va hasta abajo el todo. Ay, la puta madre. Hermoso. Voy usando el mouse de la notebook. Bueno, no pasa nunca. Profe, si desconecta y vuelve a conectar el mouse y el teclado. Sí, el mouse yo lo apagué, el mouse que tengo, estoy usando el mouse de la notebook, el pad de la notebook, pero también lo hace. A ver, cierro Word, lo abro de vuelta. Un cachito.
No. Se me cuelga más de la máquina, me parece. Nunca pasa y pasa cuando tenés que dar la clase. Hermoso. Siempre pasa. Bueno. A ver. Ahí vamos, pero no se puede. Quedó claro entonces, estos chicos, para la tercera clase, sí tengan hecho esto. Para que tengan que hacer. Ahora sí arrancamos con el tema, ¿sí? A ver, chicos, para ustedes, sin leer, ahora leemos y explicamos, pero sin leer, ¿qué les parece que es a ustedes una base de datos? ¿Qué se imaginan que es? Y un almacenamiento de datos puede ser de clientes, de productos, de... Bien. De lo que haya que almacenar en una base de datos, bien. Es un Exacto. almacenamiento de datos, bien. Ese almacenamiento, ¿dónde está? Está en un software, ¿sí? Es un sistema. Por eso la definición dice que es un sistema computarizado, o sea, es un software, ¿sí? Donde... Ay, empieza de nuevo. ¿Cómo se hizo esto? Bien. Es un sistema computarizado, es un software, ¿sí? El motor es un software donde el propósito es mantener la información centralizada y esta información va a estar disponible para todos los usuarios cuando esta información la requieran, ¿sí? Por eso es un software. ¿Cómo nace una base de datos, chicos? A ver, ¿qué necesito tener previamente? Que es justamente lo que dije que instalen. Yo para tener una base de datos, que es este almacenamiento de información, ¿sí? ¿Qué tengo que tener previamente instalado yo? Vamos al equivalente a lo que todos conocemos, el Word. Yo para crear uno o N documentos de Word, ¿qué necesito tener previamente instalado para hacer eso? El Microsoft Word. Word. ¿Sí? Es la aplicación, muy Claro, bien. el software. El software, muy bien. Yo con el Microsoft Word instalado, creo uno o N documentos de Word. Bien. El equivalente a la base de datos es, yo para tener una o N base de datos, primero necesito instalar el software, que es el motor de base de datos, ¿sí? El motor de base de datos son productos comerciales, ¿sí? De distintas empresas. ¿Y qué productos comerciales, o sea, qué motores de base de datos tenemos? Los que son pagos como Oracle, SQL Server, que es el de Microsoft, Informix, DB2, el MySQL, que es el que vamos a utilizar, que es gratuito. Por eso se dice, se recomienda que van a utilizar ese, porque es gratuito, ¿sí? Entonces, yo instalando ese software, que es el motor de base de datos, yo iba a poder crear una o N base de datos de ese motor, ¿sí? Así como nace la base de datos. No nace Perdón, solo profe. todo el software, el motor. Sí. ¿Qué limitaciones tiene MySQL como para...? Tiene limitaciones. Al ser gratuito, o sea, yo trabajo como administrador de base de datos Oracle, ¿sí? O sea, para las empresas grandes son justamente motor de base de datos grandes. ¿Y en qué varía? En el almacenamiento de información, ¿sí? En la robustez, digamos, de lo que es el motor, ¿sí? No es lo mismo una licencia cara de Oracle que esta que es gratuita, ¿sí? Es mucho más robusto, por ejemplo, Oracle, ¿sí? Son para más base de datos más chicas que MySQL, pero es gratuito y Pero, funciona. digamos, MySQL se puede usar para una pyme, digamos. Sí, tranquilamente, sí. Y es un motor de base de datos gratuito, ¿sí? Después la mayoría son licenciados, son con licencias, son pagos, digamos, la mayoría, ¿sí? O sea, entre que es gratuito y para lo que tienen que ejercitar ustedes, les recontra sobra para lo que es la ejercitación, ¿sí? Pero tengan en cuenta que hay muchos productos comerciales, muchos motores de base de datos en el mercado, ¿sí? Y la mayoría son con licenciados. Esta, como les dije, Oracle, los más comunes son Oracle y el de Microsoft, que es el SQL Server, ¿sí? Bien. Continuamos acá leyendo. Existen dos aspectos de diseño de los datos que son importantes para lograr la efectividad de su uso, que es que los datos deben ser independientes de los programas que lo utilizan, de modo que cualquier cambio no implique una modificación de los programas. Quiere decir esto que los datos, o sea, la información que está dentro de la base, tiene que ser independiente de la aplicación que utilizan esta base, ¿sí? Recuerden que una base de datos, acá tengo esta forma de tacho, digamos, es la representación gráfica de una base de datos, ¿sí? Entonces, una base de datos interactúa con ¿qué? Con aplicaciones que ustedes desarrollan en programación, ¿sí?
Y estas aplicaciones interactúan con la base de datos siempre en forma bidireccional, se interactúa con la base de datos. ¿Por qué bidireccional? Porque mando información o saco información de la base. ¿Sí? Por eso la comunicación es siempre bidireccional. Ya vamos a ver ahora en un ratito los distintos usuarios que intervienen en la base de datos. Y dependiendo qué tipo de usuarios intervienen con la base de datos, vamos a ver por dónde nos conectamos a la base. ¿Sí? Bien. Y como dice acá, el segundo aspecto de diseño es que debe ser posible explorar la base de datos sin necesidad de programar con lenguajes convencionales de programación. Para esto se van a utilizar lenguajes de consultas como LSQL. ¿Sí? Bien. Como le dije recién, dependiendo de qué tipo de usuario interactúe en la base de datos, va a ser la conexión a la base de datos. Ejemplo, los usuarios finales, ¿sí? ¿Cómo interactúan con la base de datos? ¿A través de qué? Los usuarios finales de una empresa, ¿sí? Los usuarios, no sé, de recursos humanos, de ventas, ¿cómo se imaginan que interactúan en la A base de través de datos? una interfaz, ¿no? A través de las aplicaciones, muy un bien, de un sistema. software, de un sistema, exactamente. El sistema, ustedes se loguean y el usuario clave es el usuario clave que se valida de la base de datos e interactúan en forma bidireccional, exactamente, crean un nuevo cliente, una nueva venta, graban, es exactamente eso. Los usuarios finales interactúan con la base a través de las aplicaciones, de los sistemas. Ahora nosotros, como informáticos, como técnicos, ya sea programadores o el administrador de base de datos, que es el usuario principal de la base, ¿no? Nosotros no vamos a interactuar en la base directamente, solamente con las aplicaciones. No, de manera más interna también. Más directa e interna, muy bien. ¿Y cómo nos vamos a conectar? A través del SQL. ¿Sí? El SQL es, como dice la definición, es el lenguaje de consulta estructurado, o en inglés Structured Query Language, SQL. ¿Sí? La abreviación en inglés quiere decir lenguaje de consulta estructurado. ¿Sí? Antes de ver qué podemos hacer dentro de SQL, hablamos de cómo nace el SQL. ¿Cómo nace? Así como dijimos recién, cómo nace una base de datos, necesito tener el motor previamente instalado para crear una o n base de datos de ese motor. Bien, ¿cómo nace el SQL? Bien, al instalar el motor, una de las herramientas básicas que instala es el SQL, que es una aplicación. ¿Sí? Lo que pasa es que si yo instalo el motor y no creo ninguna base de datos, el SQL no se conecta a ninguna base de datos. ¿Se entiende? Yo creo una base de datos y ahí sí, el SQL va a conectar a la base de datos. ¿Sí? Por lo cual, cada motor de base de datos trae un prompt de SQL básico. ¿Sí? Después hay SQL de productos comerciales que interactúan. Yo trabajo con uno que es entorno gráfico y ayuda bastante, que se llama Toad, que labura con base de datos Oracle y SQL Server. ¿Sí? Tiene convenio con esas empresas, es con licencia también, que es el que uso en el laburo a diario. Y utilizamos la parte de línea de comando, que es lo que vamos a aprender, la sentencia de crear tablas, insertar, modificar, select, ¿sí? Pero también tiene entorno gráfico para que hacer más práctico el uso diario, ¿sí? Pero bueno, el SQL nace de esa forma, ¿sí? Antes de empezar a ver qué se puede hacer dentro de SQL, ¿no? Todos los motores traen un SQL básico. Bien, esta herramienta dijimos entonces que es con la que vamos a interactuar nosotros en forma más directa, ¿sí? Que no deja de ser una herramienta más, pero no interactúa a través de una aplicación, de un sistema, interactúa en forma directa a la base. ¿Qué operaciones se pueden hacer dentro de SQL? Que vamos a aprenderlas todas a lo largo del cuatrimestre, ¿eh? Algunas las vemos ahora y otro grupo las vemos después del primer parcial. Pero vamos a ver todo el conjunto de operaciones que se definen en SQL en el cuatrimestre. ¿Qué tipo de operaciones se pueden hacer y van a aprender a hacer dentro de SQL, chicos? Empezamos por acá. Vamos a poder hacer operaciones de DDL. ¿Qué quiere decir las operaciones de DDL? DDL quiere decir Data Definition Language, lenguaje de definición de datos. Las operaciones de definición de datos, o de DDL, son aquellas operaciones por las cuales a mí me alteran la estructura de mi base de datos. ¿Qué operaciones que me alteren la estructura de mi base de datos voy a poder llegar a hacer? Voy a poder llegar a hacer operaciones de create, por ejemplo. ¿Qué voy a poder crear? Voy a poder crear todos los objetos de una base de datos. Y acá vemos qué es un objeto de una base de datos. El objeto más clásico que ustedes conocen es una tabla. Yo voy a poder hacer un create table, voy a poder crear una vista, un índice, un store procedure, un trigger, etc. Estos objetos ya los vamos a ir viendo a medida que lo vamos a ir viendo de a uno, ¿sí? No voy a explicar cada objeto ahora, sino a medida que lo vayamos viendo, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener el concepto ahora, como concepto,
Como concepto tienen que tener ustedes ahora que una tabla, una vista, ¿sí? Un índice, etcétera, son los objetos de una base de datos. Por lo cual, ¿yo qué voy a poder hacer? Voy a poder hacer un create table, un create view, un create index, un create, ¿sí? Entonces, ¿por qué la operación create es una operación SQL de DDL? Porque a mí me altera la estructura de mi base de datos, porque estoy creando objetos nuevos. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Perfecto, profe. Bien. ¿Qué otras operaciones vamos a poder hacer dentro de SQL que son de tipo de definición de datos, que me alteran la estructura de mi base? Voy a poder hacer una operación de alter. Por ejemplo, voy a poder hacer un alter table. La tabla ya tiene que estar creada previamente con create table, y voy a poder hacer un alter table. ¿Para qué voy a querer necesitar, por ejemplo, alterar una tabla? Por ejemplo, para agregar una columna. Entonces, la operación de alter es una operación de DDL porque me modifica la estructura de mi base de datos. Yo altero la estructura de mi base porque a un objeto tabla le agrego una columna. ¿Sí? Fíjense que no dice alter de todos los objetos, porque ahora que empecemos a aprender todos los objetos, van a ver que no todos los objetos se alteran. Algunos objetos que se crean y se borran, pero no se alteran, porque no son físicos como una tabla que tiene información, sino que son lógicos. Ya vamos a ver que hay objetos que no se alteran. Cuando veamos todas las operaciones de DDL, ahí van a aprender eso. Y aprendemos a ver cada uno de los objetos. Bien, ¿y qué otra operación de DDL vamos a poder hacer? Vamos a poder hacer operaciones de drop, que es eliminación. ¿Qué voy a poder eliminar? Acá sí voy a poder eliminar todos los objetos de una base de datos. O sea que acá voy a poder hacer un drop table, un drop view, un drop index, un drop, etc. Y también es una operación de DDL, ¿por qué? Porque a mí me altera la estructura de mi base. Yo estoy eliminando un objeto de la base. Elimino una tabla, elimino una vista, elimino. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Bien. ¿Qué otro grupo de operaciones se van a poder hacer dentro de SQL y que también vamos a aprender en detalle? Ahora estamos viendo el concepto, ¿sí? A partir de la clase que viene empezamos a ver en detalle. ¿Qué otro grupo de operaciones se va a poder hacer dentro de SQL? Vamos por acá abajo. Vamos a ver las operaciones de DML. ¿Qué quiere decir DML? Data Manipulation DML, Data Manipulation Language, lenguaje de manipulación de datos. Las operaciones de manipulación de datos, o DML, son aquellas operaciones por las cuales la misma definición me lo dice. Yo manipulo los datos, o sea, manipulo la información, pero sin alterar la estructura de la base de datos. O sea, yo manipulo la información, sin alterar la estructura de la base. Entonces, ¿qué Profe, operaciones? disculpe. Drop, ¿qué quería decir? No entendí ese concepto. Eliminar. Yo voy a eliminar cualquier objeto de la base. Yo voy a hacer un drop table clientes, y ahí borrar la tabla clientes, por ejemplo. Voy a hacer un drop view, el nombre de la vista. Gracias, profe. Creo objetos, altero objetos y elimino objetos. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué operaciones voy a tener de tipo de DML o de manipulación de datos? Son las operaciones por las cuales yo manipulo la información sin alterar la estructura de mi base, ni de mis objetos. Entonces, ¿qué operaciones puedo hacer de DML? Voy a poder hacer operaciones select. Select quiere decir consulta. ¿Sí? Yo voy a consultar información, pero la operación de select yo no estoy alterando la estructura de ningún objeto, ¿ven? Yo consulto información, me devuelve información que consulto, no hay nada que se altere, ¿ven? Por eso es de DML. Voy a poder hacer operaciones de update. Update es modificación, pero ¿de qué? De registros, de modificación de datos, sin alterar la estructura de mi base. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre un alter y un update, chicos? El update me modifica un registro, o sea, donde dice para el empleado 5 que la edad tiene 30 años, le pongo 50. ¿Se entiende? Modifico dato en la tabla, pero no se altera la estructura de la tabla. En cambio, alter table es de DL, porque se altera la estructura de la tabla. ¿Por qué? Porque agrego una columna. ¿Se entiende? La diferencia entre, si bien los dos modifican, pero alter es una operación de DDL, me altera la estructura de mi base, y update no, modifica registros sin alterar la estructura del objeto, ni de la base. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. ¿Qué otras operaciones voy a poder hacer de tipo de DML, de manipulación de datos? Operaciones de insert. Voy a insertar registros en una tabla, ¿sí? Pero de vuelta, yo inserto datos, pero nunca se altera la estructura ni de la tabla ni de la base. Y voy a poder hacer operaciones de delete, que es de eliminación de registros. O elimino un registro o varios registros, o puedo eliminar todos los registros de una tabla, o sea, vaciar la tabla. Pero la estructura de la tabla nunca se altera, ¿ven? La misma comparación que hicimos con update y alter, hacemos la misma comparación entre delete y drop. Delete, yo elimino registros,
pero es de manipulación de datos, no altera la estructura de la tabla ni de la base. Drop, ¿qué hago yo con el drop table clientes? Borro la tabla clientes con toda esa información, pero se me altera la base porque tengo un objeto menos en la base. ¿Se entiende? Por lo cual, esto es de DDL y esto es de DML, de manipulación de datos solamente. Profe, perdón. Sí. No me queda clara la diferencia. La diferencia. Nosotros con delete, estas 4 operaciones son de manipulación de los datos. ¿Sí? Vos consultás datos en una tabla, modificás datos en una tabla, insertás registros o eliminás registros. ¿Sí? Pero la estructura de tu tabla queda igual, idéntica. ¿Sí? Vas a tener más filas, más registros. Si insertás registros, vas a tener más filas. Pero la estructura de tu tabla con 5 columnas, la estructura de tu tabla está igual, queda igual. O sea que con delete borrás una parte de la información y con drop lo sacás de cuajo, todo entero, ¿no? Claro, hacete cuenta, una tabla es la similitud a un Excel de filas y columnas, ¿sí? Empezamos en detalle la clase que viene, ¿eh? Una tabla, imagínate un Excel, filas y columnas, ¿sí? Y adentro está la información, ¿sí? Vos con delete eliminás registros, una fila, 2 filas, 20 filas, ¿sí? Pero la estructura de tu tabla te queda igual, te queda la tabla que se llama clientes con 5 columnas. Ahora, si yo hago el drop table clientes, vos que estás borrando la tabla clientes con toda esa información, pero ese objeto cliente, ese objeto tabla clientes, ya no existe más en tu base. Ok, entiendo. Sí. ¿Sí? En cambio, vos por más que borres todos los registros de la tabla clientes te queda vacía, pero estructuralmente te queda igual, te queda una tabla clientes en la base, la misma tabla clientes te queda en la base, vacía internamente. ¿Sí? Sí, gracias. Es como eliminar el proyecto completo, ¿no? Alguna cosa así. La tabla completa, pero la información de la tabla. Para borrar la tabla física es con drop table. Drop table clientes, ahí borras la tabla clientes. Borras la información y el objeto tabla clientes. ¿Se entiende? Que yo quiero vaciar la tabla clientes, hago un delete de todos los registros, se vacía la tabla, pero la tabla clientes existe. Vacía, pero existe estructuralmente igual. Usted está manipulando la información sin alterar la estructura de la tabla. Perdón, ¿y delete sirve para eliminar un registro solo, o sea, un cliente solo? No, ahora la clase que viene que empecemos a ver es, puedes eliminar un registro, por ejemplo, borrame donde el código de empleados es el 28. Ahí borrás el empleado 28. Supuestamente es una tabla de empleados, una fila por cada empleado, ¿no? Entonces vos borrás el registro 28, borrás un registro. ¿Cómo borrás varios registros? Borrame los clientes de capital. O sea, la condición es, ya vamos a ver el where, ¿no? En el select, donde la localidad es igual a capital, ahí vas a borrar 20 o 50 filas, lo que cumpla con la condición de que sean de capital. ¿Se entiende? Ahí borrás varios registros. ¿Y cómo borrás todos los registros? Haces un delete de la tabla de clientes sin condición, sin where. Entonces, al no colocar condición, vas a vaciar todo. Esto lo vemos igual en detalle, ¿eh? La clase que viene que empezamos a ver de DL y de ML, no se preocupen. El uso, no se preocupen, ahora es el concepto nada más, chicos. ¿Sí? De las distintas operaciones que se pueden hacer en SQL. Para esta clase el concepto. Para la clase que viene empezamos a ver detalle y con ejemplos. ¿Sí? Y cuando veamos la teoría, después van a ejercitar esto en el motor. A partir de la clase 3. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué otro grupo de operaciones se van a poder hacer dentro de SQL? Las operaciones de TCL o Transaction Control Language. Las operaciones de TCL son las operaciones que estas operaciones están atadas a las de manipulación. ¿Por qué están atadas a las de manipulación? Porque ya van a aprender que las operaciones de ML, si yo hago algo y me equivoco, voy a poder retroceder la operación que me equivoco. ¿Sí? O si yo lo que hago, la operación de DML que hago, sé que está bien, la grabo en la base. Entonces, ese manejo de transacciones que me dicen graba lo que manipulaste o retroceder lo que manipulaste está dado con estas operaciones. ¿Sí? Entonces, un ejemplo, yo hago un delete de un registro, ¿sí? Y en vez de borrar un registro, me equivoqué en el where, en la condición, y borré 100 registros en vez de 1. Ahí me di cuenta que me equivoqué. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un rollback y voy a tirar para atrás eso que hice. ¿Se entiende? Puedo deshacer la operación. ¿Sí? Ahora, hago un delete, veo que está bien lo que borré, bueno, commit, grabo eso que hice. ¿Se entiende? O sea que las operaciones de manipulación de datos se pueden o grabar o comprometer la base o retroceder o deshacer. Pero claro, siempre sobre la información que hay en la base, ¿no? No sobre los objetos. No, exactamente, Okay. justamente. Las operaciones de DDL, estas operaciones de control,
van a controlar las de manipulación, las de DDL no. O sea, si yo borro una tabla, yo hago drop table clientes, borré una tabla y me di cuenta que me equivoqué, por más que haga rollback, no deshace nada. Porque estas operaciones de control laburan con las operaciones de DML, no con las de DDL. A ver, ¿se puede recuperar una tabla que borré? Sí, pero ¿cómo se recupera? Le tengo que pedir al DBA que me recupere del backup de anoche la tabla que rompí o borré. ¿Sí? Me tiene que pedir a mí, suele pasar, recuperame tal tabla que elimina registros de más que no tenía que borrar, y bueno, recuperame tal tabla. Luego después les explico en forma conceptual cómo se recupera una tabla y demás. ¿Sí? Hasta ahora lo conceptual, chicos, no se preocupen que esto lo vamos a ver en detalle, cuando veamos DDL y DML. Cuando terminamos DML vemos estas operaciones de control, porque las operaciones de manipulación están dadas que todo esto se hace y se graba o se deshace con estas dos transacciones, con esas dos operaciones. ¿Sí? Todo esto lo volvemos a ver el lunes que viene, pero de manera práctica. En detalle. Ahora vemos el concepto de qué se puede hacer dentro de SQL. ¿Se entiende? ¿Qué se puede hacer dentro de SQL? Se pueden hacer operaciones de DDL, de DML, de control que son estas, y la de transacción. Después empezamos a ver CL con todas las variantes, ¿se entiende? Kirei con todas las variantes, alter con todas las variantes, drop, zero, delis. Vemos DDL y DML casi que viene completo, ¿sí? Con detalle y con ejemplos. Bien, y el cuarto y último tipo de operaciones que se van a poder hacer dentro de SQL son las operaciones de control de datos, o operaciones de DSL, que quiere decir Data Control Language, lenguaje de control de datos. Las operaciones de DSL, o de control de datos, son las que están dadas por las operaciones Grant y Revoke, que es para administrar los permisos de una base de datos. Esto se denomina administrar la seguridad de una base de datos. ¿Por qué yo voy a administrar los permisos de una base de datos? Porque una base de datos, ustedes no piensen como localmente que cada base de datos que van a elaborar ustedes van a ser su único usuario de la base, ¿sí? Con los ejercicios que le vamos a pedir. Pero, trasládense, yo siempre les voy a enseñar con lo que se van a encontrar en una empresa, más que la ejercitación que es para cumplir con la materia, ¿sí? Pero yo les quiero enseñar siempre más allá de qué es lo que se van a encontrar. Una base de datos es una empresa multiusuario, hay 100 usuarios conectados en la base, ¿sí? Entonces, no todos los usuarios van a poder hacer todo en la base, ¿sí? O sea, no todos van a consultar la tabla empleado, no todos van a poder modificar la tabla cliente, ¿se entiende? O sea, los permisos se van a dar, que cada usuario va a tener permiso a cierta información y no a otra, ¿se entiende? Dependiendo de la gerencia en la que trabaje cada empleado. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se dan esos permisos en la base? Con la sentencia Grant se dan permisos y con Revoke se quitan permisos que previamente se concedieron, se dieron. ¿Sí? Entonces, no todas los usuarios de la base van a poder hacer todo en la base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Conceptualmente. Sí, hasta acá bien. Sí, perfecto. Esto lo vamos a ver en detalle en la segunda parte, otorgamiento de permisos y demás. Pero todo lo que se puede hacer en SQL lo vamos a ver en el cuatrimestre. Antes de avanzar, los objetos son una base, chicos. Acá les muestro el dibujo de la base. ¿Cómo se piensan que están distribuidos en la base? Fíjense que los objetos no están sueltos en la base, sino que eran los objetos, tablas, vistas, y hay más objetos en la base, ¿no? Pero fíjense que los objetos de una base de datos no están sueltos, siempre los objetos pertenecen a un propietario, a un usuario, ¿ven? Este usuario tiene dos objetos tablas, clientes y pedidos. Este usuario tiene dos objetos vistas, que se llama de este nombre, ahora vemos que es una vista. Este usuario tiene dos objetos tablas, dos objetos vistas, y etcétera. Acá abajo hay más objetos, ¿entiende, no? Tablas, vistas, índices. Depende del área. Pero cada objeto, chicos, de la base tiene nombre y siempre pertenece a un propietario. ¿Sí? Nunca un objeto de la base está suelto en la base, sino que siempre pertenece a un propietario. ¿Se entiende, chicos, el concepto? El objeto más básico es una tabla. Pero en una tabla, todo objeto tiene nombre y pertenece siempre a un propietario. ¿Sí? Ese es el concepto de todos los objetos de una base de datos. Cómo están distribuidos los objetos en una base de datos. Todos los objetos tienen nombre y pertenecen a un propietario, a un usuario. ¿Sí? Conceptualmente, chicos, ya lo vamos a ver en la segunda parte, pero conceptualmente, como estamos diciendo, que se pueden otorgar permisos a una base, o sea que no todos van a poder hacer todo en una base. ¿Sí? Primer cosa conceptual que tienen que tener en cuenta, si ustedes van a ser administradores de una base de datos, ustedes no van a ser los encargados de decir quién accede a qué cosa
y quién no de la base. ¿Sí? No es que porque fulanito es amigo mío, le doy permiso de acceso a información y el otro que le tengo bronca no le doy acceso. No. ¿Quién me va a decir a mí quién accede y quién no? Van a ser los gerentes de cada área. Me va a decir que, por ejemplo, el gerente de recursos humanos me va a decir que sus 20 empleados de recursos humanos, de esos 20, bueno, fulanito que tenga permiso de esto, esto y esto, esto. El otro usuario que tenga permiso de esto, esto y esto. El otro que es el cadete que tenga permiso solamente de consulta, o sea, de select sobre tal información. ¿Se entiende? El gerente de cada área me va a decir quién tiene que acceder y quién no a qué cosa. Y lo que tenemos que hacer nosotros como administradores de la base es llevar a cabo esa administración en forma correcta, de seguridad en forma correcta. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí. Bien. ¿Qué tipo de permisos se van a poder dar en forma conceptual? Ya lo vamos a ver en detalle cuando lo veamos. Ahora estamos viendo los conceptos porque estas primeras clases son teóricas para que ustedes empiecen a incorporar conceptos. ¿Qué tipo de permisos se van a poder dar en una base de datos? Que se replican en la aplicación, porque los usuarios dijimos que interactúan con la base a través de la aplicación. Pero todo lo que hago en la base es lo que van a usar después los usuarios en la aplicación. ¿Qué tipo de permisos se pueden otorgar en una base de datos? Se pueden dar permisos de operaciones de DDL y se puede dar permisos de operaciones de DML. Ambos permisos se dan con grant, ¿sí? Pero, ¿qué quiere decir dar permisos de operaciones de DDL y qué quiere decir dar permisos de operaciones de DML? A ver, ¿qué se imaginan? Vamos por DDL. ¿Qué se imaginan ustedes dar permiso de operaciones de DDL? Que no todos pueden crear o borrar un objeto. Exactamente. Si se conecta al usuario, vamos acá, tengo un Word que es tipo pizarrón. O sea, que si estuviéramos presenciales, escribo en el pizarrón. Bueno, acá lo tengo escrito en un Word, y como el pizarrón en este caso se puede grabar, a veces tipeo menos, pero si no, tipeo. Tengo un Word acá con apunte, tipo pizarrón. ¿Qué pasa? Si yo no le di permiso al usuario de García de DDL, cuando se conecta a García a la base, va a ser create table clientes, esto quiere decir con todas las columnas, ya vamos a ver cómo se conecta la tabla, ¿no? ¿Y qué le tira al usuario? Acceso denegado. ¿Por qué? Porque no tiene permiso de DDL de esto, de create table. ¿Entiende? Este usuario no tiene permiso de esto, por lo cual se conecta a la base y le va a tirar este mensaje. ¿Se entiende? Acá lo vemos visualmente. Este usuario se conecta a la base y hace create table clientes, como no tiene permiso, le tira acceso negado. ¿Me siguen? Sí. Bien, ¿cómo hacemos para que este usuario haga create table clientes, se la cree, y dónde cae clientes? En ese usuario, ¿ven? Porque ese usuario está haciendo el create table cliente, por lo cual este objeto va a ser propietario de este usuario que es el que lo creó. Pero para que este usuario haga el create table clientes y se lo cree, yo como DBA le tengo que dar permiso. En todas las bases de datos, chicos, siempre hay uno o más de un usuario administrador de la base. ¿Sí? Este usuario, yo no elijo el nombre de usuario. Yo lo que tengo que elegir cuando el momento de crear la base es la clave del usuario administrador. ¿Sí? Dependiendo de los distintos motores, va a cambiar el nombre del usuario administrador de la base. Yo que laburo con Oracle es CC System. Usted que labura con MySQL es el usuario root. ¿Sí? El usuario root es el usuario administrador, donde ustedes solamente van a poner la clave de root, pero el usuario root va a estar siempre para todas las bases de datos. ¿Se entiende? Dependiendo del motor, cambia el nombre de usuario administrador, pero por concepto, todas las bases de datos tienen usuarios administradores, ¿sí? Donde ustedes como administradores de la base saben la clave. Nunca un usuario final puede saber la clave del usuario administrador de la base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este usuario tiene permiso de hacer todo en la base. ¿Sí? Tengo una consulta. ¿Sí? Desde el administrador, ¿se puede crear un objeto dentro de un usuario? Para no concederle permisos y después sacarle... Muy bien. Te estás adelantando lo que yo voy a mostrar. Bien concepto. Hay dos formas que este usuario pueda tener este objeto. O yo le doy el permiso y este usuario los crea, o yo no le doy permiso y este usuario me lo pide a mí y yo se lo creo esta tabla pero en su usuario. Muy bien. Es lo que iba a decir. Voy a preguntar lo mismo porque la jerarquía que se ve acá es como que parecería que solamente pueda hacer vistas el sistema. No, ahora esto no, ahora vemos qué es esto, no te preocupes que esto está anotado, pero ahora vemos qué es esto, que lo nombramos en apunte más adelante. En un par de hojas lo nombramos y les muestro qué es esto. Esto no miren nada de esto, ¿sí? Conceptualmente, chicos, ustedes, ¿dónde van a hacer los ejercicios? En el único usuario administrador, acá van a colgar todos los objetos, todas las tablas y todo. ¿Se entiende? Porque cada uno de ustedes van a ser un único usuario de la base. Pues van a ejercitar en modo monousuario, como quien diría. ¿Sí? Pero una base de datos de multiusuario están los usuarios administradores de la base y después vienen los usuarios finales.
Acá tengo 100 de estos, que son los 100 usuarios de la base. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto ahora vemos qué es. Lo nombro ahora en el apunte en un par de hojas más adelante y ya les explico qué es esto. ¿Sí? Entonces, conceptualmente dijimos, ¿cómo se dan permisos de DDL? Este usuario quiere hacer el create table y le tira acceso negado, le tira error. Entonces, ¿qué hago yo si el gerente de R. García me da el permiso? Nunca un usuario me va a pedir a mí, che, no puedo crear tablas, dame permiso para crear tablas. Y yo voy y le doy permiso de crear tablas. No, por un usuario final nunca me puede pedir a mí como DBA. DBA es el Database Administrator, ¿no? El administrador de la base. A mí nunca me puede pedir como administrador de la base un usuario. Siempre es el jefe de esta persona, me tiene que decir que para el usuario tal, dale permiso de tal cosa. Entonces, digamos, el administrador le da, digamos, ese poder de otorgar o revocar un permiso a otros usuarios. No, yo le doy permiso de que cree tablas. Ahora te lo muestro como sentencia. Yo le digo a este usuario que va a poder hacer creatable. Entonces tu usuario va a hacer creatable cliente, va a hacer creatable pedidos. ¿Entiendes? Claro, no que tu usuario le... O sea, el permiso, yo me refiero, el permiso siempre lo tiene que otorgar, digamos, el usuario. ¿El administrador no puede delegar esa tarea? También, sí, pero vos no le vas a dar a un usuario final ¿lo puedes hacer? Sí que lo puedes hacer, pero no a un usuario final nunca se lo vas a dar. ¿Entendés? ¿Qué pasa cuando, en mi caso, que somos dos DBAs, ¿sí? Entonces, no usamos los dos el usuario system, usamos cada uno de nuestros usuarios, Diego y otro usuario, ¿sí? Pero como somos los administradores de la base, nos pasamos los mismos permisos del usuario administrador, los pasamos a los dos usuarios. ¿Entienden? Entonces, somos dos usuarios de la base con permisos para otorgar permisos a los usuarios comunes. ¿Entendés? Ah, ok, sí. Pero vos a un usuario final nunca le puedes dar el permiso de que dé permisos a otros, a un usuario final. No, eso no. Lo puedes hacer, pero está mal administrado, porque le estás dando un poder potente a un usuario común. ¿Entendés? Sí, no, yo me refería, o sea, en la escala, digamos, de una empresa, por cuestiones de jerarquía, que un gerente le puede otorgar o revocar permisos a usuarios inferiores. No, porque él no es técnico, ¿sí? O sea, él lo que te tiene que decir a vos es, dame permisos a mí de tal cosa, pero a vos te tiene que pedir siempre el DBA. Claro, ¿sí? Listo. Nunca el gerente no deja de ser un usuario final y no es un técnico de la base. Claro. Entonces, él va a tener más permisos en la base, pero siempre tocados por vos. Listo. ¿Sí? Entonces, si un usuario tiene que crear tablas, el jefe de este usuario me lo pide a mí, nunca el usuario final. Y por escrito, ¿sí? Porque el gerente de este usuario me lo dice verbalmente o por teléfono. Yo le doy el permiso a este usuario. Este usuario se manda una macana, ya sea de DDL o de ML, borra una tabla, se manda una macana, y me viene a decir, ¿y vos por qué o sea, cae la cabeza de este que hizo la macana y te pueden venir a reclamar a vos por qué le diste permiso. Y me lo pidió fulanito, ¿dónde está el pedido? Y era para de uno contra de otro. Entonces, prácticas laborales, yo les trato de enseñarles también, ¿sí? Siempre, cuando uno da permiso, siempre lo da el jefe del usuario y siempre por escritos para salvaguardarse ustedes, chicos, ya sea por mail, por un ticket, pero siempre ustedes tienen que tener el respaldo por escrito. ¿Se entiende? Acá está el pedido, que el jefe me hizo el pedido. O sea que cuando este usuario se mandó un moco, cae la responsabilidad del usuario y no de los dos, del usuario y del DBA, que dio el permiso. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hago yo para que este usuario cree tablas? Volvemos. Dijimos, este usuario cree la tabla, le tira acceso negado. Entonces yo me conecto como el usuario administrador y hago, con la sentencia grant, acá es un ejemplo de cómo dar un permiso de TDL. Es grant creatable to el usuario, ¿ven? Estos son los distintos permisos de DDL que puedo otorgar. Yo puedo decir grant creatable, grant alter table, grant drop table, grant un montón de permisos de DDL. Grant create view, grant drop view, grant creating todos los objetos de la base. ¿Se entiende? Esto es lo variable. Es otorgar el permiso de DDL puntual a un usuario. ¿Se entiende, chicos? Sí. Cuando yo le doy esto y el usuario de García se conecta a la base, va a poder hacer el creatable clientes y ahí sí la tabla se crea. ¿Por qué? Porque yo le doy permiso. Ahí sí, la tabla clientes, este usuario lo hace y sale acá. Queda en su usuario.
Porque, claro, porque Grant te puede administrar justamente los permisos, ¿no? Los permisos. Yo le estoy diciendo, Grant es otorgar permisos. ¿Otorgar permisos de qué? De creación de tablas a este usuario. Por lo cual, este usuario, cuando se conecta a la base, va a poder hacer create table. No va a poder hacer ni alter table ni drop table, porque yo no le di permiso, le di permiso de esto. Entonces, el usuario va a poder hacer esto. ¿Se entiende? Nunca además. Siempre va a poder hacer lo que yo le di permiso. Después, digamos, la creación de contenido en una estructura, eso lo puede hacer libre, ¿no? El usuario. O sea, yo una vez que crea la estructura, después puede modificar los datos de manera... O sea, no exactamente. Lo puedes manipular, que son justamente los permisos. Lo puedes manipular, sí, y ahora te digo el por qué lo puedes manipular en forma gratuita, sin dar permisos. Ahora hacemos eso. Ahora estamos viendo dar permiso de DDL. Ahora les digo cuándo dar permiso de DML y cuándo no darlos. Cuándo no hace falta. Muy bien. Perdón, profe, no me terminó de quedar claro qué era eso de Grant. Es otorgar permisos. ¿Sí? Yo le estoy diciendo al usuario, darle permiso. Yo como DBA, el usuario, este es el usuario administrador, ¿sí? Le digo, otorgar permiso de esto, de create table, este es un permiso de DDL, ¿sí? ¿Por qué permiso de DDL? Lo acabamos de ver. Create table, create view, o alter o drop. Yo puedo decir grant create table, grant alter table, grant drop table. Hay muchos permisos de DDL a otorgar. Grant create view, grant drop view. ¿Se entiende? Yo puedo crear, alterar o modificar cualquier objeto, pero necesito un permiso puntual para cada cosa. ¿Sí? Entonces, yo le di permiso de creación de tablas al usuario. Entonces el usuario se conecta y hace create table clientes. Y la crea. Se crea acá porque le di permiso. ¿Entienden, chicos? Este usuario no va a poder hacer solamente crear tablas de clientes, usted va a poder crear cientos de tablas si quieren, porque tiene el permiso de create table. ¿Entienden? No va a poder crear una, ¿eh? Tiene permiso de crear tablas. Entonces me puedo crear 5 por día si quiere. ¿Entienden, chicos? ¿El concepto? No lo puedo limitar por este lado, lo voy a poder limitar por otro lado. O sea, lo puedo poder acorralar al usuario por otro lado, ¿eh? Yo le puedo decir, bueno, cuando creo una tabla me está ocupando almacenamiento físico también la base. Yo por otro lado lo voy a acorralar, que ya lo explico más adelante, es muy técnico para la primera clase. Yo le puedo decir, vos al usuario tal, crea tablas ilimitadamente, pero te doy almacenamiento físico de, no sé, 500 megas la base. Entonces vos haces create table. Cuando llega los 500 megas de capacidad, pum, se le corta. ¿Se entiende? Y no puede seguir metiendo información en la base. ¿Se entiende el concepto, chicos? El concepto, que yo tenga el concepto. Después ya vamos a ir viendo las sentencias en forma explícita. Bien, entonces dijimos que este usuario puede ser propietario de esta tabla porque yo le di el permiso, como hicimos recién. Ahora este usuario también puede ser propietario de clientes, pero sin que tenga permiso. Y dijimos que yo no le doy el permiso y me lo tiene que pedir a mí. Y yo se lo creo en su usuario. Esa es la otra forma en que el usuario tenga la tabla de clientes, pero nunca tiene permiso de crearlos. ¿Cómo sería eso? El usuario se conecta, quiere crear la tabla, le tiene acceso negado. Yo nunca le voy a dar permiso, o sea que me lo va a pedir a mí. A mí, DBA me dice, créame una tabla en mi usuario que tenga tales características. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me conecto como system y hago create tables. Si yo hago create table clientes, ¿dónde cae clientes, chicos? En el usuario que estoy conectado en SQL en la base. Clientes caerían en system, en mi usuario administrador, ¿se entiende? Pero ¿qué hago yo? Le antepongo el usuario, ¿ven? Yo hago create table rgarcia.clientes. Entonces, ¿esta tabla dónde se crea? En este usuario. ¿Me siguen? Sí. Entonces, rgarcia pasa a ser propietario de clientes, pero él no la creó. Él no puede hacer create table porque yo no le doy permiso. ¿Se entiende? Yo no le di permiso, pero la tiene porque yo como DBA se lo creé. Si tu usuario quiere crear una segunda tabla de pedidos, siempre va a tener acceso negado porque no tiene permisos. Entonces, ¿qué hace? Me pide de vuelta a mí, creamos una segunda tabla, así. Entonces, ¿yo qué hago? Me conecto a SQL como system y hago create table rgarcia.pedidos. Entonces, la tabla cae en el owner, en el propietario que le antepongo. ¿Entendés, chicos? Entonces, este usuario puede ser propietario de objetos por dos motivos. O porque el DBA le dio permiso de hacerlo y el usuario los hace, los crea, o el usuario no tiene permiso si me los pide a mí y yo se los creo en su owner. ¿Sí, chicos?
Sí, y tengo una consulta. ¿Ya por ser propietario puede manipular los datos de los objetos? Bien. O... Sí, muy bien. Está perfecto, me encanta que preguntes porque vas adelantado, muy bien. Ahora vimos cómo tomar permiso de DDL. Ahora vamos a ver cómo tomamos permiso de DML. Y ahí viene tu pregunta, la respuesta a tu pregunta. ¿Sí? Recién que vimos cómo tomar permisos de operaciones de DDL. Ahora vamos, que también se hacen con Grant, cómo se toman permisos de DML. Pero antes de ver cómo se otorgan permisos de DML, vamos a ver cuándo es necesario dar permiso de DML y cuándo no es necesario dar permiso de DML. ¿Sí? Y ahí te respondo tu pregunta. Vamos por el lado más sencillo. ¿Cuándo no necesito dar permiso de DML a un usuario? Justamente, cuando un usuario es propietario de los objetos, independientemente de cómo los obtuvo, si este usuario los pudo crear con CreateTable o si el DBA se los creó en su usuario, no importa, independientemente de cómo este usuario obtuvo estos objetos, el motor le da automáticamente el permiso de manipular sus propios objetos. O sea, de manipular, ¿qué quiere decir? Va a poder hacer, consultar esa tabla, modificarla, insertarla y eliminarla. ¿Por qué le da en forma gratuita permiso de manipulación? Porque es propietario de los objetos. Entonces, al ser propietario de los objetos, ¿sí? Este usuario puede hacer select a clientes, update a pedidos, insert a clientes, delete a pedidos. ¿Se entiende? Porque es propietario. Entonces yo como DBA no necesito dar permiso de manipulación sobre la tabla de clientes y pedidos al usuario tal. ¿Se entienden, chicos? Si le doy la sentencia no falla, pero le estoy dando un permiso redundante, le estoy dando un permiso a un usuario que es propietario y ya lo tiene el permiso en forma automática, por ser propietario. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, sí. Y hay una manera como de, bueno, al ser automático se le puede quitar a algunos. Sí. No, pero ahora cuando te termino de explicar esto, te digo una correcta administración de la base de datos, porque todo esto que te estoy mostrando está bien, pero no tan bien, como dice. Pero con lo que consulta Mati, o sea, yo puedo crear un objeto dentro de un usuario siendo system, ¿no? Y ya poner por predeterminado ciertos permisos. No, el permiso va al usuario, no al objeto. Claro. El permiso va al usuario. Ok, entonces. Al usuario general, que es para crea todos los objetos. objetos. Claro, si yo como system le doy permiso a García de crear tablas, el usuario puede hacer CreateTable nada más, no va a poder hacer CreateView. Por eso No, está permiso de DDL. me refiero a la manipulación igual, no a la... A la manipulación, al DML. Bien, entonces, ¿cuándo no necesito dar permiso de DML en base a este esquema de esta mini base de datos que tengo acá? A este usuario no necesito dar permiso de DML sobre sus propios objetos. Y a este usuario no necesito darle permiso de DML para manipular sus propios objetos, estos. ¿Sí? Ahora vamos, ¿cuándo necesito dar permiso de DML? ¿Cuándo ustedes se imaginan que necesito dar permiso de DML, chicos? Cuando un usuario quiere manipular objetos que no es propietario. O sea, cuando R. García quiere consultar los empleados que hay, ven que es otro propietario, o cuando De López quiere hacer un update en pedidos, ven, un objeto que no es propietario, entonces ahí tiene acceso denegado. ¿Se entiende? O sea, cuando un usuario es propietario de objetos, automáticamente el motor le da el permiso de manipular sus propios objetos. ¿Por qué? Porque es propietario. Ahora, cuando un usuario quiere manipular, ¿qué quiere decir? O select, o update, o insert, delete, o todos juntos, objetos que no es propietario. O sea, cuando este quiere hacer un select, update, insert, delete sobre estos objetos, o cuando este usuario quiere hacer una select, update, insert, delete sobre estos objetos, que no es propietario. Ahí le va a tirar acceso negado, y ahí entra, yo como DBA, darle permiso, con Grant. ¿Cómo se da permiso de DML? Me estoy adelantando a mostrar la sentencia, ¿sí? Pero esto lo vamos a ver en la segunda parte, Pero quiero que les quede el concepto de administrar seguridad de una base de datos. ¿Cómo se da permiso de DML, chicos? Me tengo que estar yo a la base como el usuario administrador. Digo, grant, select, o select como update, ¿ven? O como update, coma insert o coma delete, o sea, el permiso que sea. Le puedo dar 1, acá le estoy dando 2, select y update, ¿se entiende? O coma el tercero o coma el cuarto. ¿Sobre qué objeto? Y tú, ¿a quién se lo doy? ¿Se entiende? Le doy estos permisos de DML sobre este objeto tabla a este usuario. ¿Se entiende? Sí. A ver, fíjense una cosa. ¿Qué estoy haciendo acá para que vean qué es lo que está mal? La sentencia no falla, pero es redundante. ¿Por qué? Porque R. García es propietario de clientes, en base a este ejemplo. R. García es propietario de clientes, ¿ven? Entonces yo le estoy dando permiso de select y update sobre este objeto a este usuario y ya es propietario por definición. Por lo cual, esta sentencia, si bien no falla, pero es redundante. ¿Por qué? Pues este usuario ya tiene el permiso de esto sobre esto, porque es propietario. Claro, no es necesario. No es necesario.
El all reemplaza, si yo quiero dar permiso de los 4, o sea, select, update, insert, delete, o nombro los 4, o es más fácil decir grand all. ¿Ven? Grand all, on, empleados, tu García. Acá sí necesito dar el permiso, ¿ven? Porque R. García no es propietario de empleados. R. García no es propietario de empleados. Entonces, ahí sí, si R. García quiere manipular empleados, ahí sí le tengo que dar permisos. Entonces, ¿cómo le doy permisos? De vuelta, grand all, que son los 4, o select, update, sobre la tabla a R. García. Y este permiso sí es real, ¿ven? Porque R. García no es propietario de empleados. Entonces, si lo quieren manipular, necesita el permiso. ¿Quién me tiene que dar la orden? No el usuario final, sino el jefe. Y por escrito. ¿Se entiende? Entonces, los permisos de DML se dan cuando un usuario no es propietario de objetos. Pues si no le tira siempre acceso denegado. ¿Se entiende, chicos? El concepto, lo vamos a ver más en detalle. Faltan otras cosas más para aprender y demás. ¿Se entiende, chicos? Sí, Yo Sí. juro que Conceptualmente. cuando es necesario. ¿Cuándo es necesario o cuándo no es necesario? Cuando no es. ¿Cuándo es necesario dar permisos? Cuando no es. ¿Cuándo no es? Sí. Bien. Cuando un usuario es propietario de objetos, fíjate en este esquema de la base de datos. R. García es propietario de 2 tablas y 2 vistas. De López es propietario de 2 tablas y 2 vistas. Ya vamos a ver que es una vista, ¿eh? Ahora por concepto es un objeto distinto en la base. Yo no tengo que dar permiso de manipulación. ¿Qué es manipulación? Dijimos hacer select, update, insert, delete, ¿sí? Yo necesito dar permisos cuando un usuario es propietario de objetos. O sea que R. García no necesito darle permisos de DML sobre clientes y pedidos, porque es propietario. Entonces, al ser propietario, el motor le concede automáticamente el permiso de manipularlos. ¿Por qué? Porque vos sos propietario del objeto, manipulalo. Eso es lo que le dice el motor al usuario. ¿Se entiende? Ah, sí. O sea, no es necesario, pues ya lo tendría, digamos. Y lo tiene por ser propietario, exactamente. Okay. Lo mismo que de López. Si de López quiere hacer un select a empleados o un update a facturas, el motor hace el select y le devuelve la información, hace el update y le modifica la información. ¿Por qué? Porque es propietario. No le va a tirar nunca acceso denegado, porque es propietario, exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo no hay que dar permisos? Cuando un usuario es propietario de objetos. ¿Cuándo hay que dar permiso de DML? Cuando alguien quiere manipular objetos que no es propietario. ¿Sí? A ver ahora, esto se lo mostré para que vean cuándo es necesario dar y cuándo no es necesario dar. Ahora, esto, chicos, no es la correcta administración de una base de datos de seguridad. ¿Por qué? Ahora les voy a dar explicaciones y cómo arreglaría esto para que sea una correcta administración de la base. Repito, se lo muestro así para que necesito mostrarles que un usuario puede ser propietario de objetos. ¿Qué pasa si el usuario de R. García es un usuario final que se me puede ir a fin de mes de la empresa? ¿Qué tenemos que hacer cuando el usuario se va? Dejar la base de datos actualizada. Yo tengo que hacer un drop user de R. García. O sea, hacer drop user de R. García quiere decir borrar el usuario. ¿Sí? Yo no puedo tener 50 usuarios en la empresa, pero en la base tener 200, porque tengo los 150 que ya se fueron a la empresa. No, tengo que tener la base de datos actualizada. ¿Sí? Entonces, si yo tengo este esquema de seguridad y tengo a un usuario final, tengo atada, fíjense cuál sería el problema acá. Tengo a usuarios finales que se me pueden ir a fin de mes de la empresa, tienen atados tablas principales de mi base, por la cual mi aplicación labura con esta base, tengo atados objetos principales de mi base, a usuarios finales que se me pueden ir. Entonces, yo no puedo hacer el drop user de García. ¿Por qué? No puedo borrar este usuario que se me va a fin de mes. ¿Por qué no lo puedo borrar? Porque se te borra el contenido. Estoy rompiendo la base. No te va a dejar borrarlo tampoco, te va a tirar error, ¿sí? Porque las tablas están relacionadas con otras y demás. Entonces no se te borran los objetos. Cuando No se te eliminas un borra, usuario. no se te borra. Ok. Vos al hacer un drop user de García, se te debería borrar en cascada, ¿qué cosa? Esto, ¿ves? Todo esto, porque vos borrás usuario con todo su contenido. ¿Me explico? Sí. Las tablas no están Sí, se relacionadas borra. con nada. ¿Cómo? Entonces si vos haces un drop user, se te borra el contenido del usuario. Sí, pero ¿qué pasa? Tiene que ser justo la casualidad de que las tablas no estén relacionadas con otras. Ahora vamos a aprender a partir de la clase que viene cómo relacionar tablas y demás. Cuando una tabla está relacionada con otra, no vas a poder borrarla, porque tienes que romper primero la relación y después borrar la tabla y después el usuario. ¿Entendés? Tiene que ser una casualidad justo de que vos borres el usuario y esas tablas sean tablas aisladas, que no estén relacionadas con ninguna, ahí sí te lo va a dejar borrar. ¿Sí? Pero a ver, chicos, vos no podés poner, pero por más que te deje borrarlo, vos no podés borrar esto porque te rompe la base. Porque estás borrando tablas principales de tu base, por lo cual tu aplicación labura con esta base. Entonces,
¿qué dos opciones hay? O te haces el fill y dejas a tu usuario muerto a la base, lo dejas ahí muerto, ¿se entiende? Para no tocar esto. Y si quieres hacer el laburo bien hecho, ¿qué tenés que hacer? Mover todos los objetos de este usuario que no va a estar más, tienes que mover todos estos objetos de un usuario a otro. ¿Entiendes? O sea, tenés que, entre comillas, pelar a este usuario para después hacer el drop user y poder borrarlo. Y no romper nada principal de la base. ¿Entiende el concepto, chicos? Lo que tengo que hacer, mover los objetos, pues son tablas principales de mi base, por lo cual mi aplicación labura. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Mover los objetos de este usuario a otro, pelar, entre comillas, el usuario para recién hacer el drop user regresiva y borrarlo. ¿Bien, chicos? Perdón, profe, supongamos el hipotético caso que este empleado que está con ese usuario se va y entra otro. ¿No se puede simplemente cambiar el nombre del usuario? No. No se puede decir el usuario que se llama García, ahora llamarlo de tal forma, no. Igual ahora te digo cómo es una correcta administración de una base de una empresa, no te preocupes. Estoy diciendo el problema que hay atar a un usuario final, que se me puede ir el día de mañana en la empresa, tablas principales de mi sistema. ¿Sí? Entonces, ahora les digo cómo se arregla esto. Primero, antes de decirlo cómo se arregla, estoy diciendo los problemas que se producirían si se va el usuario. ¿Ven? Tendría que, o dejo el usuario muerto ahí, que si un día me quedo en la auditoría técnica, van a decir, ¿y estos 150 usuarios de más? No están acá, no son usuarios de la aplicación. Por eso digo, siempre la base tiene que estar actualizada. Hay 50 usuarios de la base, tiene que haber 50 users adentro de la base. ¿Sí? Entonces, si tengo este esquema, que alguien lo administró de esta forma, o dejo el usuario muerto ahí, o tengo que mover todos estos objetos de un usuario a otro, pelar el usuario para recién borrarlo. El mover esto de un lado para otro, conceptualmente se escucha muy lindo, pero hay que hacer un montón de quilombos de cosas para que se destrabe este usuario. ¿Sí? Entonces, es un despliegue bárbaro. ¿Puede hacer? Se puede, pero es un despliegue bárbaro hacer eso. Porque están relacionadas con otras, y es un despliegue. ¿Sí? Entonces, bueno, conceptualmente, ¿qué tendría que hacer? Entonces, mover esto de un usuario a otro para recién pelar este usuario y poder borrarlo. Entonces, yo para evitar esto, ¿cómo es la correcta administración de una base de datos en una empresa? Para evitar que esto pase y un usuario final que se me va a fin de mes le diga, chao, suerte, mucho gusto, y hago el drop user sin problemas. ¿Cómo es una correcta administración? Los objetos principales de mi base, por lo cual mi aplicación, mi sistema labura con esta base, los voy a agrupar en owners de nombre genérico, cuyo nombre, usuario y clave los voy a saber yo como debía nada más. ¿Cómo se suelen llamar los nombres de usuarios genéricos que almacenan los objetos principales de mi sistema? Dependiendo de la gerencia. Por ejemplo, ¿quién labura con la tabla de empleados, con la tabla de recursos humanos? Entonces, ¿cómo se va a llamar este usuario? RRHH, por ejemplo. Tiene usuario y clave. Entonces, voy a agrupar los objetos de las tablas que labura esa gerencia. Un usuario que se llame finanzas. Y voy a agrupar las tablas que tienen finanzas. Entonces, este usuario y clave, este usuario finanzas con la clave, este usuario RRHH con la clave, yo como DBA lo tengo que tener bajo 4 llaves, al igual que el usuario y clave system. ¿Se entiende? Entonces, estos usuarios van a ser usuarios propietarios de objetos con los cuales mi aplicación va a laburar con esta base. ¿Me siguen hasta acá? Sí, yo tengo una consulta. ¿Se puede crear un usuario dentro de otro usuario? No. No. Okay. El esquema es esto. No tienes un usuario acá y adentro hay un subusuario, no. Un usuario entonces, tiene objetos. Ahora vemos dónde vienen los usuarios finales, no te preocupes. No termine todavía. ¿Me siguen hasta acá? Yo los objetos principales de mi base, por la cual mi aplicación va a laburar con la tabla de clientes, pedidos, ¿sí? Mi aplicación va a laburar con esta tabla, entonces para no romper nunca cuando sea un usuario, los objetos principales los distribuyo en usuarios que yo voy a saber el nombre, usuario y la clave nada más. Para el usuario final va a ser transparente eso, ahora vemos dónde vienen los usuarios finales. Entonces, yo los objetos principales de mi base, por la cual mi aplicación va a laburar con esta base, los agrupo en usuarios genéricos. Recursos humanos con su clave, finanzas con su clave. ¿Dónde vienen los usuarios finales? ¿Dónde vienen los R. García y los de López? De acá para abajo. O sea, ¿se entiende, no? O sea, de acá para abajo. Acá hago el create user de R. García, de López, bla, bla, bla. De acá para abajo. ¿Qué pasa? Y esto es lo correcto. Como los usuarios, ya sean finales o no, van a tener que manipular cualquiera de estos objetos, y al no ser propietarios de nada, justamente esa es la idea, que le tire acceso denegado para todo. ¿Por qué? Porque un usuario final, al nunca ser propietario de estos objetos, porque son propietarios los usuarios genéricos, siempre, para que un usuario final quiera manipular algo, siempre tiene acceso negado, ¿se entiende? Porque nunca el usuario final va a ser propietario de nada. Entonces, el usuario final va a necesitar siempre el permiso del DBA
para que consulte empleados, para que haga una lista de clientes, pues de acá para abajo vienen usuarios finales. ¿Me entienden, chicos? ¿Me siguen? Y por concepto que dijimos, un usuario, ¿cuándo necesita permiso de DML? Cuando no es propietario de los objetos. Y los usuarios finales que están de acá para abajo nunca son propietarios de nada, porque están acá los objetos. Entonces, sí o sí, un usuario final necesita siempre permiso de algo, de lo que quiera hacer. ¿Por qué? Porque nunca tiene permiso de nada. ¿Se entiende? Entonces, cuando ustedes ven en una aplicación, el usuario se conecta, va al formulario empleado, botón más, nuevo empleado, mete datos, aprieta guardar, es porque tiene permiso de insert sobre la tabla empleado, es porque tiene permiso de update, permiso de select, ¿se entiende? O sea que atrás está el laburo del DBA, de que le dio permisos a cada cosa que el usuario hace en la aplicación, es porque atrás el DBA le dio permiso para cada cosa. ¿Se entiende? Porque el usuario final, al venir de acá para abajo, nunca van a ser propietario de nada, entonces siempre va a necesitar permiso de DML para consultar algo o update de algo, lo que sea. ¿Y no, qué pasa? Sí, dime. ¿Y cómo ve el usuario final eso? O sea, ¿cómo, no sé, por ejemplo, un usuario final ve una tabla dentro de una tabla que está creada dentro del usuario genérico de recursos humanos? Como hicimos acá, yo como siempre doy gran select o select como update sobre la tabla acá, fíjate. Claro, pero ahí le estás dando todos los permisos de un objeto, ¿no? De un objeto dentro de un usuario. Sí. Ah, pero son permisos de DML. DML, siempre DML. Claro. Pero acá nunca. En los permisos de DML puede ver el objeto, digamos. Claro, el usuario está acá, nunca tiene permiso de nada. El usuario final acá va a ser un select al cliente, un select al pedido, un select a lo que sea, sin permiso negado de error. Claro, o sea, va a tener permisos sobre DML, pero no sobre la estructura. No, si el jefe me lo requiere, le voy a decir a este usuario que haga permiso de create table. Entonces, en R García acá va a poner create table. Claro. Acá. ¿Sí? En su arbolito, digamos, en su arbolito. Exactamente. Entonces, ven chicos, que como los usuarios finales nunca van a ser propietarios de nada, cada cosa de ML que quiera hacer, o un select o un select, me va a requerir el permiso atrás. ¿Y qué pasa si ese usuario final que está acá, R García de López, está acá y se me va? Chao, mucho gusto, yo hago el drop user R García tranquilamente. Porque ¿qué estoy borrando? Estoy borrando permisos, estoy borrando cosas lógicas, no físicas. ¿Se entiende? Entonces nunca voy a romper la base, por más que borre un usuario. ¿Por qué estoy borrando con el usuario, con el drop user García? Por los permisos, que son cosas lógicas. ¿Se entiende? El usuario lo borro tranquilamente. Porque no pierdo nada, porque mis objetos principales están atados a usuarios genéricos. Con lo cual mi aplicación labura con la base. ¿Se entienden, chicos? Claro, como que ellos no serían de nada, solamente. No son propietarios de ningún objeto principal de mi base, exactamente. Claro. A ver, un usuario final. Perdón, profe, ¿puede repetir esto último? De que sí se puede eliminar, esa parte me perdí. Los usuarios finales te ubicaste que estás acá abajo, ¿no? O sea, los R. García de López vienen de acá para abajo y como va a querer el uso diario de la base de ese usuario va a ser manipular alguno de estos objetos, que vamos a hacer cuenta que estos objetos de mi totalidad de mi base, ¿sí? El usuario, dependiendo de que la gerencia que labure, va a laburar o con estos objetos o con estos, o si es un gerente va a ver todo, pero por más que sea un gerente y vea todo, el usuario gerente está acá abajo y necesita permiso de todo. Ven, siempre necesita permisos, más permisos o menos permisos, pero casualmente el gerente es un usuario final también y necesita más o menos permisos. Entonces, como los usuarios están acá abajo y necesitan permiso de todo, siempre tengo que dar con gran permiso de ML sobre estos objetos que están acá. Cuando el usuario se me va de la empresa, yo tranquilamente voy a hacer el drop user R. García. Porque ¿qué estoy borrando? No estoy borrando el usuario final, como no tiene tablas principales de mi sistema, ¿qué tiene el usuario final? Solamente grants, permisos asociados. Y permiso es algo lógico, no es físico como acá que tiene una tabla física y se me complica borrar el usuario. ¿Se entiende? Porque rompo algo. Yo borro el usuario R. García acá abajo tranquilamente, porque ¿qué estoy borrando? El usuario con sus permisos, que es algo lógico. Entonces no pierdo nada en la base. ¿Se entiende? Se borra el usuario con los permisos que tenía otorgado su usuario, pero la base queda andando intacta. ¿Se entiende? Ok. Pues, ¿y quién tiene la administración? ¿System tendría ahí solamente de...? Siempre, vos el administrador de la base. El usuario tiene permiso de hacer toda la base. Todo. Y con este usuario empieza a repartir permisos a este. Ahora, vamos de vuelta. Es cuestión de darle a otro nuevo usuario los permisos que tenía García. Perfecto. Y este usuario es propietario de objetos, acordate que automáticamente este usuario manipula los objetos. ¿Se entiende? Por eso este usuario
no tiene que ser un usuario final, otro motivo por el cual un usuario final no puede ser propietario de objetos. ¿Qué pasa si el gerente me dice, yo no quiero que García vea clientes, pero al ser propietario lo va a ver siempre, entonces no le puedo quitar un permiso a un usuario que es propietario? ¿Se entiende? Lo va a tener siempre permiso. Entonces me va a decir, ¿qué me va a decir el jefe García? Te dije que no vea a los clientes, el usuario ve a los clientes. Y sí, pero ¿qué le van a decir ustedes? Como está mal administrada la base, el usuario es propietario, entonces lo va a ver siempre. ¿Se entiende qué otro problema se produce si un usuario final está atado a tablas principales de mi base? El usuario no tiene que ver eso, lo va a ver siempre porque es propietario, por concepto. Y nunca le puedo quitar el permiso. Perdón la pregunta tonta, pero ¿qué quiere decir es propietario? O sea, ¿fue creador de esas tablas? No, fíjate el esquema acá. El usuario es propietario por un motivo, como dijimos antes, o porque yo le di el permiso de create table y las creó, o porque el usuario de BA le creó las tablas en su usuario. Fíjate, este usuario, así como está el esquema, es propietario de 2 tablas, que son estas 2 objetos tabla, y este usuario es propietario de 2 vistas, que son estas 2. ¿Ves el árbol? Y este usuario es propietario de 2 tablas, que son estas 2, y este usuario es propietario de 2 objetos de tipo vista, que son estas 2. ¿Te ubicás el árbol, esta estructura? ¿Ves? Acá. Sí, ahora sí. Está bien. Cuando usted decía usuarios finales, se refiere a unos que no están abajo, no. Los usuarios finales son los usuarios que se me van el día de mañana, que son estos, los R. García, los de López. Pero, como les dije antes, esto yo lo hice así para que vean que un usuario puede tener tablas. Pero un usuario final no puede tener tablas principales de tu base. En eso está mal este dibujo. Ok. ¿Entendés? Muy bien. De esa forma, chicos, es una correcta administración de la base. No se preocupen, me estoy yendo por las ramas, ya lo vamos a ver más en detalle. ¿Qué tiene que tener el concepto ahora, chicos? Volvemos. Que dentro de la operación SQL se pueden dar permisos con grant, o sea, ¿cómo se llama esto? Administrar seguridad en la base de datos, se otorgan los permisos. Entonces se puede otorgar la seguridad con grant, se dan permisos de DDL y DML, y se quitan permisos de DDL y DML. ¿Sí? Pero bueno, estamos viendo conceptualmente, nos fuimos un poquito por las ramas explicando esto, pero no se preocupen que en la segunda parte, o sea, después del primer parcial, se ve esto en una clase completa con ejemplos y detalles. ¿Sí? El concepto ahora, chicos, ¿sí? Tienen que tener como concepto que todos los usuarios no van a hacer todo en la base, sino que van a poder hacer lo que previamente se le dio el permiso para que se haga. ¿Y qué permisos se pueden dar? Permisos de operaciones de DDL y permisos de operaciones de DML. Eso es lo que tienen que saber hasta ahora. ¿Sí, chicos? Sí. Avanzamos en el apunte. Nos detuvimos demasiado tiempo ahí. Pero bueno, esta clase es conceptual, chicos. Tienen que aprender estos conceptos. Para cerrar, a ver, ustedes van a ejercitar, para cerrar ese tema, ustedes van a ejercitar y nunca les va a tirar error de permisos. ¿Por qué? Porque ustedes van a laburar, cuando se empiecen a ejercitar, van a laburar ¿en dónde? En el usuario root, en el usuario administrador. Acá van a hacer los create table. Con el usuario administrador de cada uno de ustedes tiene permiso de todo, tiene permiso de create table. O sea, que todas las tablas de los servicios de ustedes van a estar acá en este owner. Y como este usuario tiene permiso de crearlas, se crean acá, y una vez que el usuario es propietario, ¿qué pasa por concepto? El usuario puede manipular sus propias tablas. Entonces ustedes van a poder crear las tablas y van a poder insertarle registros, consultarles. ¿Se entienden, chicos? Ustedes no lo van a ver, no lo van a necesitar otorgar permisos, porque ustedes van a lograr con un solo administrador. Y todos los objetos quedan en un único propietario, que es el usuario administrador. ¿Se entienden, chicos, el concepto? Van a laburar acá ustedes. Pero yo les muestro cómo es una administración en una empresa que es multiusuario. ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Bueno, ahora sí avanzamos, así no nos retrasamos. Vamos a ver los 4 componentes que tenemos en una base de datos. Y vamos a detenernos a hablar de los usuarios. Bueno, el primer componente, sencillo, la información en los datos. En general, la información en la base de datos está integrada y compartida. ¿Qué es integrada y qué es compartida? Integrada significa que la base de datos puede considerarse como una unificación de varios archivos de datos, eliminando total o parcialmente cualquier redundancia o sea que los datos no se repitan. Entonces, la información que es integrada, que está integrada en un solo lugar, en la base de datos. Es como si fuese una unificación de varios archivos de datos. En vez de que la información esté en varios archivos, está concentrado en una base de datos en tablas. Y mediante una técnica que van a aprender, ¿sí?, van a poder evitar la redundancia, o sea que los datos no se repitan.
Esto van a aprender en la segunda parte, cuando veamos diseño de base de datos, van a aprender a crear correctamente las tablas. Por lo cual, no van a, por ejemplo, a poder crear una tabla y tirar columnas al tuntum, tirar columnas porque sí. Porque van a ver que si ustedes crean tablas y tiran columnas por tirar y no lo optimizan, una de las cosas que puede haber es esto, que haya repetición de datos. Cuando veamos diseño de base de datos van a aprender a crear correctamente las tablas. ¿Sí? Entonces, es un componente importante que en la información se evita que se repitan los datos. En cambio, si la información está en archivos sueltos, no hay nada que me valide que los datos no se repitan en archivos. En cambio, la base sí. ¿Sí? Y ya lo van a aprender. ¿Y qué quiere decir que la información sea compartida? Justamente que está compartido para todos los usuarios de la base, siempre y cuando tengan el permiso asociado. ¿Sí? Significa que los elementos individuales de la información de la base de datos pueden compartirse entre varios usuarios. ¿Sí? Además de los datos almacenados, se maneja la definición de la base de datos almacenada llamado catálogo del sistema, que va a funcionar como un diccionario de datos y va a incluir los detalles descriptivos de la base. Bien, esto se ve en la tercera clase, pero como lo nombro, lo explico brevemente y en forma conceptual, para que no se queden con la duda de qué es el catálogo. ¿Sí? Y es esto que les dije, ahora les explico esto que está acá. ¿Sí? Entonces, todos los motores, chicos, todas las bases de datos de cualquier motor, ya sea SQL, server de Oracle, de la que van a utilizar ustedes, que es MySQL, todos tienen el catálogo de la base de datos y funciona justamente como un diccionario de datos. ¿Qué es eso? Yo voy a consultar lo que tengo en la base, no lo que tengo en la base a nivel de información. Vamos a ver el ejemplo. Si yo tengo esta base, chicos, a ver, si yo quiero consultar, por ejemplo, si yo quiero consultar los clientes que tengo, voy a hacer un select a esta tabla. Si yo quiero saber lo que facturé en el 2024, voy a consultar a esta tabla. ¿Me siguen hasta acá? O sea, lo que yo quiero consultar o saber de lo que almacena la base, lo voy a consultar en las tablas puntuales. Ahora, yo a veces necesito saber, como administrador de la base, necesito saber qué cosas tengo, pero no qué información tengo. Yo necesito a veces saber qué usuarios tengo en mi base, qué tablas tengo en mi base, no el contenido de cada tabla, sino qué tablas tengo, que me diga que tengo la tabla de clientes, pedidos, empleados y facturas. ¿Me siguen? O qué permisos tiene tal usuario. ¿Se entiende? Ven que esa información no la tengo en los contenidos de cada tabla. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Entonces, ¿dónde lo voy a consultar? Al catálogo de la base de datos. El catálogo es un conjunto de objetos de tipo vista, que ya vamos a ver que es una vista, y esos objetos del catálogo se crean en el momento de crear la base de datos. Como esos objetos se crean en el momento de crear la base de datos, ¿quién va a ser el propietario de los objetos de catálogo? El usuario administrador, porque en el momento de crear la base de datos solamente tengo el usuario administrador. Entonces, los objetos del catálogo se van a crear en el momento de crear la base de datos. Entonces, si yo quiero consultar los clientes que tengo, voy a hacer un select a clientes. Y me muestra el contenido de clientes y veo los clientes que tengo. Ahora, si yo quiero consultar qué tablas tengo en mi base, voy a consultar una vista del catálogo, voy a hacer un select acá, a esta vista, que se va a llamar de tal forma, que después lo vamos a ver en la tercera clase. Hay una vista del catálogo que me da información sobre las tablas. Entonces, yo voy a hacer un select a esa vista que me da información sobre las tablas, me va a decir que tengo las tablas clientes, pedidos, empleados y facturas. ¿Se entiende? No me dice el contenido. Para ver el contenido hago un select a clientes. ¿Se entiende? Lo que yo consulto es qué tablas tengo en mi base. Me va a decir que tengo la tabla clientes, pedidos, empleados y facturas. O sea, es un select igual, pero en vez de hacer un select a una tabla, hago un select a la vista del catálogo. Si yo quiero saber qué tablas tiene el usuario tal, R. García, voy a hacer un select a esa vista, filtrando por el owner R. García. ¿Y qué resultado me va a dar eso? Me va a decir que R. García tiene las tablas clientes y pedidos. ¿Se entienden, chicos? El catálogo me da la información de lo que tengo en la base de datos, pero no lo que tengo a nivel de almacenamiento de datos, sino lo que tengo a nivel de administración de la base. ¿Qué usuarios tengo? ¿Qué tablas tengo? ¿Qué vistas tengo? ¿Qué permisos tiene tal usuario? ¿Se entiende? Esa información me va a dar el catálogo. ¿Se entiende, chicos? El concepto nada más, ¿eh? En la tercera clase lo vemos en detalle el catálogo, con ejemplos y demás. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Sí, Bien. Volvemos al punto. Segundo componente de la base de datos, o sea, los datos de información, los equipos. Acá no hay mucho para explicar, chicos, es el hardware donde está la base de datos. Consiste en servidores de la base de datos, volumen de almacenamiento, dispositivo de entrada-salida, control de dispositivo. Acá no hay mucho para explicar. El segundo componente es los equipos, el hardware donde está la base de datos.
El tercer componente tampoco mucho va a aplicar. El tercer componente de una base de datos son los programas. O sea, ¿qué programas interactúan con una base de datos? Entonces, los programas de aplicación, que son los programas, las aplicaciones que interactúan con la base, ¿sí? Los sistemas que codifican ustedes en programación. Entonces, tenemos los programas de aplicación, permite la interacción entre los usuarios y la base de datos. Los motores de base de datos, porque el motor no deja de ser un sistema, una aplicación. ¿Se acuerdan? El motor de base de datos, ¿sí? Es un software que interactúa con la base de datos. Entonces, ¿entrar alguien? Casi muerto. Bien. El sistema de administración, esto quiere decir sistema de gestión de base de datos, o sea, motor de base de datos. Esto que dijimos de Oracle, SQL Server, MySQL. Entonces, maneja las estructuras de acceso a la base de datos, la atención impuesta al día de los datos. El motor de base de datos está compuesto por software para procesar consultas y software para tener acceso a los datos almacenados. ¿Y qué otras aplicaciones faltarían acá? El SQL, por ejemplo, porque SQL es una aplicación también, dijimos, que interactúa con la base de datos. Entonces, como componente de base de datos, los programas son las distintas aplicaciones o software o sistemas que interactúan con una base de datos, como las aplicaciones, el motor, faltaría el SQL, que no deja de ser una aplicación que labura con la base. Ven, no hay mucho más para aplicar. Y el cuarto componente, y acá vamos a explicar de donde tenemos un poquito, el cuarto componente son los distintos usuarios que intervienen en una base de datos. Los distintos usuarios que intervienen en una base de datos. Y vamos a empezar a ver el usuario principal de una base de datos. ¿Cuál es el usuario principal de una base de datos? El administrador de la base de datos. Nosotros. ¿Sí? Acá la idea es que prepararlos para que ustedes el día de mañana sean administradores de base de datos. ¿Sí? Bien. Empezamos a ver la definición y sus funciones principales. DBA dijimos que es Database Administrator, es administrador de base de datos pero en inglés, ¿sí? DBA. De hecho, cuando ustedes busquen laburo de esto, van a ver que se solicita, se pide un DBA de Oracle, un DBA de SQL Server, DBA, ¿sí? Database Administrator. Nosotros, administrador de la base. Entonces, chicos, el DBA es la persona que toma las decisiones estratégicas y de política con respecto a la información de la empresa. Es el encargado del control general del sistema a nivel técnico. A ver, antes de ver las funciones específicas del DBA, como responsabilidad o función macro, ¿qué responsabilidad tenemos los DBAs? ¿Qué se imaginan? A ver, leyendo esto. Como responsabilidad macro, después empezamos a ver las funciones específicas, más específicas. ¿Pero cuál es la función o la responsabilidad principal de un DBA, chicos? Dar los permisos, ver que la base de datos corra correctamente. ¿No? Bien, sí, son más específicos. Pero a nivel macro, chicos, ustedes van a ser los responsables de toda la información de una empresa o de una organización. Con la responsabilidad que eso implica, ¿sí? Ustedes van a ser los encargados de la responsabilidad de toda la información de la empresa. Que es información sensible, no se puede repartir, no se puede romper bajo mi punto de vista. Si se rompe, ahora vamos a explicar, tiene que saber recuperar la información, tiene que estar bien hecho el backup, tiene que saber bien cómo hacer los recovery en base al tipo de caída, en base al tipo de rotura, tiene que saber bien cómo hacer el recovery, el backup, o sea, tomando el backup, cómo restaurar una base. ¿Sí? Esas son todas tareas específicas que ahora vamos a ir viendo. Pero como responsabilidad macro, chicos, fíjense que es una responsabilidad importante. Ustedes son los responsables de toda la información de una empresa. ¿Sí? Y que fíjense la magnitud de la responsabilidad de un DBA. ¿Sí? Esa es la función macro, digamos, principal. ¿Sí? Ahora vamos a las funciones específicas. ¿Sí? ¿Qué hacemos todo el día? Ahora vamos a ver si estamos bien pagos o no. Y vamos a ver si nos rascamos mucho o no nos rascamos todos los días. ¿Sí? Tenemos que saber lo específico ahora un poquito. Bueno, empezamos con algunas funciones específicas. Algunas, no todas, ¿no? Esto es el título y la explicación. ¿Sí? Título y explicación. Entonces, la definición del esquema conceptual. ¿Qué es esto? Identificar las entidades y la información que debe registrarse acerca de esas entidades. Es el diseño lógico. Entonces, esta tarea es en caso de que yo tenga que diseñar una base de datos de cero. Yo a veces entro a una empresa como DBA,
y las bases de datos ya existen y no tengo que diseñar nada de cero. Pero capaz que a los 2 años, 3 años, tengo que diseñar una base de datos de cero, entonces tengo que hacer esta función. O sea que tengo que identificar las entidades. ¿Qué es entidad? Es la palabra técnica de tabla. La carga común tabla, bueno, una entidad es una tabla. Ya vamos a empezar a hablar más técnicamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer si tengo que diseñar una base de datos nueva de cero? Tengo que identificar las tablas y qué información debe registrarse dentro de esas tablas. O sea, qué columnas va a tener cada tabla. ¿Me entienden, chicos? Ese es el diseño lógico de la base. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí. Pero eso es en caso de que yo tenga diseñado una base de datos nueva, de cero. No es una tarea de las cotidianas. Ahora más abajo vamos a hablar de las funciones que ya son más del día a día del DB. La otra función también es en caso que tenga que necesitar diseñar una base de datos de cero. La definición del esquema interno, que es esto que cómo se va a representar la información en la base de datos. Este es el diseño físico. Se utilizan las operaciones DDL, de Data Specific Language. Entonces, en la segunda parte, chicos, van a aprender todo el diseño de una base de datos. En esta primera parte, yo le voy a dar la base diseñada, o sea, el conjunto de tablas con sus columnas, y ustedes van a hacer SQL, DDL y DML. Ustedes se olvidan del diseño en esta primera parte. ¿Sí? En la segunda parte van a aprender a hacer el correcto diseño. Me adelanto, conceptualmente, ¿cómo es el correcto diseño para una base? Primero hago el diseño lógico. ¿Qué es el diseño lógico? Justamente esto, identificar las tablas, qué columna va a tener cada tabla, ¿sí? Tiene que aprender la técnica de normalización, que la normalización es justamente evitar la redundancia de la información, como dijimos antes, que los datos no se repitan en las tablas, y un par de cositas más para que cada tabla tiene que ser óptima. Entonces, una vez que hago el diseño lógico, y esas tablas ya las tengo creadas, las tengo optimizadas, hago el diseño físico. ¿Qué es el diseño físico, chicos? Como la palabra dice, ya es físicamente en un motor, y con operaciones DDL, ¿qué voy a hacer con operaciones DDL? Con las operaciones de create. Voy a crear, ¿qué cosa? Las tablas que diseñé en forma lógica. ¿Me entiendes? Pero esto ya es físicamente en el motor. El diseño lógico es hacer el DER, el diagrama entidad de relación, y un conjunto de tablas optimizadas. Pero no físicamente en el motor, las hago aparte. ¿Me entiendes? Como diseño lógico. Voy a hacer el DER, que es el diagrama, el mapa de la base de datos, el conjunto de tablas, qué columnas va a tener, y las optimizo. Una vez que tengo hecho eso, ahí ya voy al motor, físicamente, con las operaciones de DDL, voy a hacer los create de las tablas que diseñé en forma lógica. ¿Entiendes? ¿Concepto? Sí. Muy bien. Otra función de DBA también es en base a en base a que si tengo que diseñar una base de datos de cero, es de ecuación con los usuarios, el DBA se va a encargar de garantizar la disponibilidad de datos que los usuarios necesiten y ayudarlos con el esquema de uso. Acá van a empezar las funciones, ahora sí, las del día a día, no las funciones que en caso que tenga que crear una base de datos nueva de cero. Empezamos a nombrar un poquito las funciones más del día a día. La definición de verificaciones de seguridad e integridad. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto ya lo hablamos. Ahora vamos a hablar en forma conceptual de esto. ¿Qué es administrar la seguridad? Lo estamos hablando bastante. Que no cualquier usuario pueda modificar cualquier objeto. Es administrar los permisos de una base de datos. Por ende, quién puede acceder a qué cosa y qué no en la base, con la previa autorización del superior. Muy bien. Administrar seguridad es administrar los permisos de una base de datos. Muy bien. Ahora, administrar la integridad, esto igual se ve en la clase 3, todas las reglas de integridad que hay en una base de datos, pero bueno, como estamos nombrando una función de DBA, se los nombra en forma conceptual. Clase 3, vemos en detalle. ¿Qué es administrar la integridad? Dijimos, con administrar seguridad es qué pueden hacer y qué no dentro de la base. Con la integridad, ¿qué es lo que voy a hacer? Que dentro de lo que pueden hacer, que ya está administrado con esto, pero con esto lo que voy a hacer es dentro de lo que pueden hacer, pero que me lo hagan de la manera correcta. ¿Qué quiere decir la regla de integridad? Yo voy a crear reglas de negocio o reglas de validación para que dentro de lo que pueden hacer, que me lo hagan de la manera correcta. Ejemplo conceptual, para que vean qué quiero decir con esto. Que me lo hagan de la manera correcta. Supóngase que yo tengo bien administrado la seguridad, o sea que yo tengo 10 usuarios de la base que laburan en recursos humanos, ¿sí? Y esos 10 usuarios van a acceder a la tabla de empleados, que es la tabla básica de recursos humanos. ¿Sí? Entonces,
Esos 10, supóngase que la base tiene 100 usuarios, pero 10 acceden a recursos humanos. Yo tengo mira administrar la seguridad. Solamente esos 10 acceden a tal empleado, los otros 90 no. Pero ¿qué pasa? Esos 10 me crean empleados, me insertan registros de empleados nuevos, pero en la columna de edad del empleado, cuando me crean un usuario nuevo, ya sea por la aplicación, ¿no? O sea, ya sea en la inserción de un nuevo empleado, puede venir o por la aplicación, se conecta a la aplicación, ¿sí? Un nuevo empleado, llenan los campos y apretan guardar, o si me hacen un insert por SQL, ¿se entiende? Si me hacen un insert por SQL, es lo mismo, el permiso es el mismo, lo único que me lo está haciendo por SQL en vez de por la aplicación, pero lo mismo. Pero ¿qué pasa si en la columna de edad del empleado, de ese empleado nuevo, me ponen 850 años? ¿Ven? O sea, la información la tengo bien administrada a nivel de seguridad, qué puedo hacer y qué no, pero me lo están haciendo de la manera incorrecta, la información. ¿Me siguen? Esos 10 usuarios van a poder tocar la tabla de empleado, los otros 90 no. Pero esos 10 usuarios me pueden generar información inconsistente en la base. ¿Se entiende? Están colocando edad del empleado 128 años, 450 años. Entonces, voy a crear reglas de integridad, que son reglas de negocio, reglas de validación, para validar que la información sea consistente. ¿Se entiende el concepto? Por ejemplo, ¿qué voy a crear? En la columna de edad de la tabla de empleados, ¿qué regla de integridad voy a crear? Voy a crear una regla de integridad que diga que la edad del empleado sea entre 18 y 65 años, por ejemplo, la edad laboral. Sería como un condicional de programación, digamos. Reglas de validación, justamente en programación que hacían, validaban. Bueno, las reglas de integridad son reglas de negocio o reglas de validación, exactamente. Yo estoy validando que la información sea consistente. Por ende, administrando seguridad es qué puedo hacer y qué no dentro de la base. Y administrando la integridad es, dentro de lo que puedo hacer, dentro de lo que tengo permiso de hacer, que lo hagan los usuarios de la manera correcta y no inconsistente. ¿Se entiende, chicos? Van a aprender a crear todas las reglas de integridad, ¿sí?, que tiene un motor de base de datos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, sí. Reglas de validación. Sí. El concepto ya lo tienen, porque ustedes en versión 1 vieron, validan datos. Sí, ya han validado datos, ¿no? Sí. Ingrese nombre, sí. Lo leen, ingrese la edad, esa edad, o ingrese, se valida. Bien. Ahora, vamos a pararnos acá. La vista de la base. Yo DBA, ¿sí? Ustedes futuros DBA. Pregunto, yo como DBA, ¿puedo darme el lujo de decir, ¿para qué voy a validar en la base? Le echo el fardo a los programadores, o sea, que los programadores en la aplicación me validen. O sea, que en el formulario del empleado, al apretar el botón guardar, que validen que si la edad no es entre 18 y 65 años, que tire error. ¿Se entiende lo que digo? Yo como DBA, me lavo las manos y le echo el fardo a los programadores, que los programadores hagan la validación. ¿Qué les parece? Sí, no, ¿por qué? Conceptualmente, no estamos hablando nada de sentencias, ya vamos a ver sentencias. Conceptualmente, yo como DBA, me desligo de las reglas de validación, de la regla de integridad, y le dejo que las hagan los DBA, los programadores, perdón. Y no, porque vos sos el que más responsabilidad tiene sobre eso. Sobre los datos. Bien, claro. Dijimos que yo era el responsable de los datos, pero ¿por qué no me puedo hacer el kill? Y lo tengo que administrar yo. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Porque rueda tu cabeza. Bueno, además. Porque nosotros sos la máxima autoridad, ¿no? El máximo responsable de la información, ¿sí? Pero simplemente, ¿por qué no, chicos? Dijimos que las aplicaciones, ¿el único medio de acceso a la base de datos? ¿Las aplicaciones? No. Porque los programadores validan la aplicación, y si alguien se conecta a SQL y me hace un insert en la tabla de empleados, o sea, hace una operación de DML, de manipulación, ¿se entiende? ¿Se acuerdan? Update, insert y delete, que ya lo aprendemos en la clase que viene. Me hace un insert en la tabla de empleados, y en el insert, en la columna de empleados, me pone 850 años, y me están puenteando las validaciones que tiene la aplicación, porque me están haciendo un insert por SQL. ¿Se entiende, chicos? Profe, lo primero que habría que administrar cuando creas una base de datos sería un sistema de backup, ¿no? Diario. Ahora hablamos de eso. Es otra tarea distinta. Eso está acá, mirá. Acá está. Estamos acá y es justamente lo que sigue. ¿Sí? Que es otra tarea distinta. Una cosa es bien administrar la seguridad, que pueden decir y que no, que me lo hagan de la manera correcta, y que esa base, ahora hablamos de backup recovery, no te preocupes. ¿Sí? Te estás adelantando el paso siguiente. Pero
Acá estoy diciendo que la información sea consistente, que no ponga información basura, que en la edad del empleado no me coloquen 58.000 años. ¿Se entiende? Entonces, yo como DBA no me puedo hacer el gil. ¿Y por qué? Porque no es el único medio de acceso a la base las aplicaciones que laburan con la base. Tenemos también SQL. Entonces, número uno, chicos, la regla de integridad tiene que estar desde la base de datos. ¿Por qué? Porque me entren por donde me entren, ya sea por la aplicación o por SQL, la regla de integridad de hacerlas en la base, me entren por donde me entren, por las aplicaciones o por SQL, la información va a estar validada, va a tirar error siempre. Porque va a saltar la regla de integridad de la base. ¿Se entiende? Si me entra por el SQL, me salta la regla de integridad de la base. Si entra por la aplicación, también va a saltar la regla. ¿Entendés, chicos? Porque me entren por donde me entren, yo me garantizo que la información sea consistente. Entonces, número uno, la regla de integridad tiene que estar desde el lado de la base. ¿Sí? Para que me entren por donde me entren, siempre va a estar validada la información. ¿Se entienden, chicos, el concepto? Sí, sí. Y ahora hago la pregunta al revés. Entonces, ¿por qué los programadores validan en las aplicaciones y no dicen al revés? Le echamos el faro a los DBAs, que los DBAs hagan la validación en la base. ¿Y para qué yo, como programador, hago ustedes? Yo no, yo soy administrador de la base de datos, no programador. ¿Por qué los programadores no le echan el faro entonces a los DBAs y lo hacen también en la aplicación? A ver, ¿qué se imagina? ¿Por qué? Porque hay que hacer la validación en la programación también, en el sistema. Buena pregunta, ¿no? Conceptual, nada de... Conceptual. ¿Por qué? Dos motivos. Uno, que es un tema de tráfico. O sea, primero que evitas tráfico. Si vos lo validas en la aplicación, ¿qué pasa? Al apretar el botón guardar, le decís, si estás validando el campo ese. Entonces el error salta en la aplicación. No venís a la base y traes el error de la regla de integridad de la base. Entonces estás evitando tráfico. Número uno, evitas tráfico. ¿Se entiende? Si está del lado de la programación. Pues si no está en la programación, ¿qué pasa? Ese botón guardar trata de hacer un insert a la base, viene y salta la regla de integridad de la base y vuelve con el mensaje de error. Pero está yendo y viniendo. En cambio, si vos lo haces en la aplicación, al apretar el botón guardar estás validando y la validación la hace en el sistema sin ir y venir. Claro, ¿Entiendes? siempre es eficiente que esté en los dos lados, de las dos maneras. Sí, bien, pero ahora viene... Claro, es como una optimización de recursos, porque no está yendo y viniendo. No está yendo y viniendo, pero ahora viene el motivo más importante de por qué sí es necesario también validado de la programación. Para que el mensaje sea claro para el usuario, chicos. Si vos lo validas en la aplicación, en el botón guardar, va a decir error, la edad del empleado debe ser entre 18 y 65 años. ¿Qué pasa si vos lo validas en la aplicación? Además de generar tráfico que venís, salta la regla de integridad de acá y vuelve, pero el mensaje no es un mensaje claro para el usuario, es un mensaje técnico. Le va a decir Integrity Constraint Violated. Es un mensaje técnico que le aparece en la pantalla del sistema al usuario. ¿Se entiende? Ya vamos a ver que constraint es la palabra técnica de regla de integridad en la base. En la clase 3 lo vemos en detalle, no se preocupen, ese concepto. Pero entienden, chicos, el mensaje que viene es el mensaje de la regla de integridad de la base, por lo cual es un mensaje técnico. Y no le va a decir, error, la edad debe ser entre 18 y 65 años. No le dice el rango ni nada, le dice Integrity Constraint, el nombre violated. ¿Entiendes? Es un mensaje técnico que le aparece al usuario. Entonces, si bien, está bien, yo garantizo que la información no sea basura en la base, pero no puedo un usuario que labura en la aplicación que le aparezca un mensaje técnico. Nunca. Por eso es que se hace la validación de la programación. Para evitar tráfico y para que el mensaje sea claro para el usuario. Ustedes le van a poner error, la edad del empleado debe ser entre tal y tal. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Bien. Y obviamente la regla de validación tiene que tener concordancia entre los DBAs y los programadores. Yo no puedo validar entre 18 y 65 acá y que los programadores validen entre 15 y 80, no. Eso tiene que ir en conjunto, eso sí. Ahí sí tiene que haber una comunicación y reuniones entre los, ¿sí? Entre el equipo de desarrollo y los DBAs. ¿Sí? Ese es el concepto, chicos. En la clase 3 vemos en detalle todas las reglas de integridad que hay en un motor de base de datos. Creo que hoy llegamos a ver una, la más básica. ¿Escuchó nombrar de clave primaria o primary key? Sí, sí. Bueno, ahora, ese es un tipo de regla de integridad. ¿Sí? Es uno de los tipos de regla de integridad, los más básicos. ¿Mm? Creo que llegamos a ver algo de eso hoy.
Para la clase 3 vemos todos los tipos de enteridad que tienen todos los motores de base. Bien, entonces, conceptualmente, entonces dijimos que estamos acá en funciones de DB acá. Administrando seguridad es qué pueden hacer y qué no. Y administrando la integridad es dentro de lo que pueden hacer, pero que me van de la manera correcta y no en forma inconsistente, para que la información sea consistente en la base. ¿Sí? Bien, pasamos a todas las funciones de DBA. ¿Qué es esto? Dijimos entonces. El Backup. Backup y recovery. Respaldo backup y recovery y recuperación. ¿Sí? Bien. Acá, este tema, chicos, no está backup y recovery. Yo lo voy a dar ahora en forma conceptual, en forma, ¿sí?, resumida, qué metodología de backup puede haber en una base de datos, ¿sí? Porque no está en el tema backup y recovery. En la planificación, digamos, no está, ¿no? Pero tiene que tener el concepto. El laburo de backup, chicos, es un laburo diario. Y el laburo de recover es un laburo de bombero. ¿Qué quiere decir bombero? Esto no se hace nunca, pero cuando hay que hacerlo hay que salir corriendo. ¿Por qué? Pues si tengo que recuperar algo, porque se rompió algo. Y se rompió algo y salí corriendo. ¿Sí? Entonces el laburo de backup es un laburo diario. Donde yo no voy a hacer en forma manual todos los días el backup. No. Yo lo que hago es automatizar el backup a la madrugada. ¿Sí? No lo voy a hacer manual del backup todos los días, sino que se automatiza para que se haga todas las madrugadas. Pero lo que tengo que hacer sí manual y todos los días yo es a la mañana, mientras uno se prepara el mate y abrirse lo lee a ver cómo salimos un partido el fin de semana, ¿sí? Mientras hago el mate y abro el lee, ¿qué tengo que hacer? Tengo que chequear que esos backups se hayan hecho en forma correcta. ¿Entiendes el concepto? Porque si por algún motivo no se hizo, la fecha del backup no va a ser de anoche, va a ser, por ejemplo, del lunes pasado. Entonces yo tengo que mirar que siempre, todas las noches, se haga bien el backup. Y si pasó algo, corregir el error y hacer el backup ahí, a la mañana. Hacer el backup. ¿Se entiende? Corregirlo y hacer el backup en ese día. ¿Sí? Eso es lo que tengo que hacer diariamente. Pues yo manualmente no tengo que hacer backup todos los días. Eso se automatiza, ¿sí? Y se hace por las madrugadas cuando no hay usuarios ni hay nada usándose. A ver, conceptualmente, chicos, ¿qué metodologías de backup hay? Hay dos metodologías de backups y en base a la rotura yo voy a hacer el recover, voy a recuperar en base a la metodología de backup, en base al tipo de caída. Ahora vemos los tipos principales de roturas o caídas que puede haber. ¿Sí? A ver, esto creo que no está por acá, si no lo tipeo. Me parece que no lo guardo. ¿Es un software aparte para backup y recovery o dentro del mismo software? Ahora les digo, dependiendo que, en mi caso, como yo laburo con base de datos con usuarios de oficina y a la noche no hay nadie, ¿sí? No necesito un software. Ahora te digo cómo se realiza, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Hay bases de datos que se denominan 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Que no se detienen nunca. Por ejemplo, una base de datos en Telefónica que durante el día están los usuarios, pero durante la noche se está facturando. Se corren procesos, por ejemplo, de facturación. ¿Se entiende entonces? Ahora van a ver que, ahora les voy a mostrar qué tipo de backups hay. Hay un backup y yo tengo que detener la base de datos. La base de datos se puede detener y levantar, ¿sí? Cuando la base de datos la detengo, ¿qué pasa? Si un usuario conectado lo pateo y nadie puede conectarse a la base. Entonces, la base de datos se puede detener o levantar. Ahora les voy a mostrar que una de las metodologías de backup es deteniendo la base. Por lo cual, si está detenida la base, a la noche no puedo facturar, porque está la base de datos detenida, no corren los procesos. ¿Se entiende el concepto, chicos? Entonces, cuando la base de datos se denomina 24/7, que no se pueden detener nunca, ahí sí necesito un software de backup, ¿sí?, que me vaya haciendo backup. ¿Se entiende? Como yo laburo con usuarios de la oficina, entonces como sé que a la madrugada nunca hay nadie, yo sí no necesito un software que con licencia pago, pues yo puedo detener la base de datos a la madrugada, hacer el backup y a las 5 de la mañana hacer el startup de la base y levantar la base. Para que el primer usuario que llegue a la mañana ya esté conectado. Se conecta a la base. ¿Se entiende el concepto, chicos? Sí, sí. Bien, entonces. Veo que por acá no lo tengo. No noté nada acá. Bueno, lo tipeo. Lo anoto. Vimos por acá. Este como si fuese un pizarrón, chicos.
Después, si quieren, después les subo el archivo, no hay problema. Bueno. Hay dos metodologías de backup. Está el backup lógico y el backup físico. ¿Qué es el backup lógico? Es con la base levantada, o sea, activa. Lo que voy a hacer acá es hacer lo que se denomina un full export de la base. Voy a exportar en forma full todo el contenido de la base. Ahora les muestro. Full export de la base. Entonces, el backup lógico es con la base de datos levantada, así como vino todo el día levantado, yo voy a hacer un full export. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a exportar en forma full? Todo esto, ¿ven? Todo este contenido lógico de la base, todo esto. O sea, los usuarios que tengo, las tablas que tengo, la información que tengo, las relaciones entre tablas, los permisos de los usuarios, o sea, todo. Exporto en un solo archivo de extensión .dmp, que es dump file. Voy a generar, por ejemplo, el full lunes.dmp. Mañana va a ser el full martes DMP, full miércoles DMP, ¿se entiende? Hay uno por día. Full lunes DMP. Entonces, este tamaño de archivo, el tamaño es grande, obviamente, pero el tamaño va a depender de la magnitud de mi base. ¿Se entiende? Cuanto más grande sea la base, el archivo de export lógico va a ser más grande en contenido. Ese archivo .dmp. ¿Se va sobreescribiendo cada semana o...? Sí, en este caso sí. De todas maneras, nosotros guardamos backups mensuales. ¿Sí? Pero estos tenemos los 5 días exactamente. Por ejemplo, el de hoy va a pisar el lunes pasado. Exactamente. ¿Qué es lo que tengo que controlar mañana martes, por ejemplo? Que el full lunes tenga fecha de hoy a la noche y no del lunes pasado. Si tengo fecha del lunes pasado es porque anoche falló. ¿Se entiende? Y si me pasa algo, yo recupero la información a una semana. Y perdimos la información a una semana, y bueno, y ahí junto las cosas y guarden los trapos y rajen, ¿sí? Porque ahí se pudre todo. O sea, ustedes no pueden darse el lujo de perder información de la empresa en una semana, ¿sí? Bien, entonces, por un lado tengo el backup lógico. Les digo estos dos backups, y ahora en base a la rotura, ahora vamos a ver de dónde salir corriendo. Si salgo corriendo para el backup lógico o si salgo corriendo para el backup físico, ¿sí? Por eso primero les muestro qué tipo de backup se hacen, y luego hacemos ejemplitos de caídas y vemos para dónde salgo corriendo, ¿sí? Bien, ¿se entiende el backup lógico, chicos? Con la misma base de datos levantada, todos los días hago un full export de la base. Genero el full UNDP. Esto se hace en forma automática, pero con tareas programadas. No necesito un software. Vi una tarea programada de Windows, ¿sí? Yo hago una tarea programada a las 12 de la noche que haga el full export de la base. Me creé el archivo full UNDP, ¿sí? Lo que hace export e import me lo trae el motor de base de datos. El motor de base de datos me permite hacer un export y un import de la base, ¿sí? Entonces, yo a las 12 de la noche de todos los días voy a invocar al comando export. Si yo tengo varias bases de datos, me tengo que conectar a esta base de datos, que es la de producción, y voy a generar el archivo full UNDP. Entonces, me conecto con qué usuario, con el usuario y clave, system y la clave de system, pues con la base de datos levantada, ¿se entiende? Entonces me tengo que conectar con este usuario y esta clave a esta base y hago el full export y genero el archivo full UNDP. ¿Me siguen hasta acá, chicos? Conceptual, no voy a dar el detalle de cómo se hace el script, no, eso ya es muy técnico. Es concepto, nada más. ¿Se entiende, chicos? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bien. Mañana voy a llamar al mismo comando al export, pero voy a generar un full export también de la base, pero voy a crear el archivo full martes DMP. ¿Se entiende? O sea, los 5 días hago un full export de la base. Cada día creo un archivo distinto. Bien. Y después está el backup físico. ¿El backup físico qué es? Es hacer backup de los data files de la base de datos. Ahora les digo. Hacer backup de los data files de la base de datos. A ver, cuando yo hago la gran sentencia create database, como yo creo esta base, hoy por hoy ustedes utilizan asistentes. O sea, cuando yo, para tener esta base de datos, ¿qué tenía que tener previamente, chicos? Dijimos, el motor de base de datos acá. Siguen por fuera del motor, y con el motor creo una o n de bases
datos de esos motores. Bien. Disculpe que lo interrumpa, profe. Sí, ¿Sabe que por momentos se lo escucha bien y por momentos se lo escucha con eco? ¿Se entrecorta? Ahí se escucha bárbaro. No. ¿Ahí bien? Sí, se ve que se aleja Bien. el micrófono. O me muevo. Bueno, ahí me quedo ahí. Quietito. Bien. Entonces, cuando yo creo esta base de datos, ¿sí? Además de decirle la clave de system y el tamaño y demás, esta base de datos apunta a archivos físicos que se denominan data files, archivos de base de datos, ¿sí? Por lo cual, cuando ahí me hace un create table, un insert, o sea, la información que está en la base está en archivos físicos que se denominan data files, ¿sí? La extensión más común de un archivo de base de datos es .dbf. ¿Qué quiere decir dbf? Database file, ¿sí? Entonces, cada base de datos consta de un grupo de archivos de base de datos que está en una ruta en el servidor, ¿sí? Y cuando yo hago esta gran sentencia create database, yo creo la base que se llama tal nombre de la base, con tal clave de system, y creando tales archivos de base de datos. Cuando esta base de datos crece, o alguien me hace un insert o una creación de tabla, físicamente se almacenan ¿dónde? En los data files. ¿Se entiende? Por la base de datos apunta a archivos físicos. ¿Me siguen, chicos? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer backups de esos data files de esta base de datos. Esos archivos .dbf de esta base de datos. ¿Me siguen? ¿Hasta acá? Sí. Entonces yo tengo que backupear esos data files de base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero hacer en forma directa, copiar estos data files y mandarlos a una unidad de cinta, a otro servidor, ¿sí? Y donde sea, me tira error y me dice, estos archivos están siendo usados. ¿Por qué están siendo usados? Por más que yo lo haga a la madrugada y no haya ningún usuario, pero dice que están siendo usados porque estos archivos laburan con esta base que está levantada, está activa. Yo necesito detener la base de datos, hacer un stop de la base, para ahí sí se liberan los data files de esta base y ahí los puedo backupear. ¿Se entiende? Entonces yo tengo que detenerlos de vuelta. Los detengo si yo no tengo nada corriendo a la noche. ¿Sí? Si tengo algo corriendo a la noche, ahora les explico después cómo es. Entonces, yo para hacer el backup de los data files, tengo que detener la base de datos. ¿Entiendes? Para hacer esto, ¿qué tengo que hacer entonces primero? Detener la base de datos y hacer el backup de los data files. ¿A dónde? A otro servidor, a una unidad de cinta. Y también tengo que hacer backup y del full export también, porque es un archivo físico, del full lunes o full martes, ¿entienden? Yo mando todos los data files físicos más el export lógico, porque como ya lo creé físicamente, ¿se entiende? Yo tengo que mandar a cinta tanto los data files como el full export de la base. ¿Sí? ¿Y por qué lo hago primero? Porque la base de datos está levantada. Si yo detengo la base, hago el backup de esto y quiero hacer el export no va a andar porque la base de datos está detenida, ¿se entiende? Va a fallar el export. ¿Ven por qué los pasos son estos? Hacer el full export porque la base está levantada del día y después detengo la base, backupeo y por último levanto. ¿Se entienden los pasos, chicos? Profe, después te puedo molestar si volvés a explicar la diferencia entre lógico y físico, que no me quedó claro, por favor. Sí. Igual ahora vamos a ir siguiendo ahora los ejemplos. Ahora en base a la caída vamos a ver de dónde se va corriendo, si al lógico o al físico. Entonces, el lógico dijimos que es hacer un full export de toda la base. Generar un solo archivo con extensión de MP, donde yo backupeo todo el conjunto completo de la base en un solo archivo, lógico. Y después, el backup físico es backupear los archivos donde se almacena la información, ¿sí? Cuando cada vez que un usuario me graba algo, esa información se almacena en los archivos físicos. Entonces, los pasos son, hago el full export, me genera el full 1 de MP. Segundo paso, ¿qué es? El backup físico. Pero para hacer el backup físico, ¿qué tengo que hacer primero? Detener la base de datos. Entonces, hago el lógico. Para hacer el físico, detengo la base de datos, hago el backup de los data files y de full export. Y de este archivo. ¿Se entiende? Como yo detuve la base de datos, ahora sí puedo hacer backup de estos data files, porque ya están liberados.
¿Dónde los mando los data files y el full export? A una cinta, a otro servidor y a otro edificio, chicos. ¿Sí? Nosotros tenemos la precaución de mandar también a otro edificio, porque siempre tiene que estar la precaución de, cae un bombazo, el edificio se pierde, nos morimos nosotros, pero la información se tiene que recuperar, porque está en otro edificio, ¿sí? Y el otro DBA que quedó vivo, o el nuevo DBA que venga, va a recuperar la información. ¿Se entienden, chicos? Eso se eliminan los planes de contingencia. Y por último, una vez que hago el backup de los archivos de base de datos y del archivo de full export, ¿qué es lo que tengo que hacer? Levantar la base. ¿Se entiende? Para que el primer usuario del día venga y ya se pueda conectar. ¿Me siguen, chicos, los pasos? Pasos conceptuales, no a nivel sentencia. Entonces, profe, lo lógico sería como el esqueleto, el diagrama de la base de datos y el físico serían los datos en sí. Los datos en sí, acá también tenés datos. Ahora vamos a ver en base a la caída Sí. si salimos corriendo para el lógico o para el físico. Ok. ¿Sí? También tiene datos el lógico, pero es apuntando un solo archivo. Ok. Espérame que se me colgó de vuelta esto. Chicos, estamos en una recreo, pero ahora les comento. Termino este concepto de backup y cortamos. No vamos a hacer recreo como si fuese presencial, que hacen 20 minutos, media hora, ¿sí? Acá lo que hacemos, vamos a hacer un recreo de 5 minutos para que vayan al baño y vayan a buscar algo para tomar, y así, cuando terminamos la clase, podemos terminar un ratito antes. ¿Sí? Perdón, ¿hasta qué hora, profe? Ahora, vamos a cortar, dependiendo cuando corte el tema, pero nunca vamos a hacer el corte grande, digamos, de 20 minutos, media hora. Hacemos solamente un corte de 5 minutos, vamos al baño, vas a buscar algo para tomar y seguimos. De esa forma la clase, en cuanto termina, podemos terminar antes de las 12. ¿Sí? Entonces, para todas las clases, chicos, no solamente para esta, lo que les pido es 8:30. No cortamos ahora, esperen, déjenme que termine el concepto de backup y ahí sí cortamos, 5 minutos, ¿sí? Lo estoy diciendo para el resto de las clases. Lo que les pido, ya que no es presencial y es virtual y están de sus casas, lo que sí les pido, conéctense en 8:30 puntual, chicos. ¿Sí? 8:30 yo arranco la clase. ¿Sí? Traten de estar 8:30 ya conectados para que entro, acepto a todos, buen día y arrancamos, ¿sí? Ya que no tienen que viajar. Y vamos a hacer siempre un recreo de 5 minutos y así avanzamos y la clase termina, podemos liberarlos antes, cuando termine la clase. ¿Sí? Pero si terminamos 11:30, 11:15, lo libero esa hora, porque al no hacer el recreo, podemos terminar un cachito antes. ¿Sí, chicos? Dale. Bien, termino este concepto para redondear backup y ya cortamos 5 minutos. Bien, entonces, yo voy a hacer, con la base de datos activa del día, hago el full export, genero este archivo. Después tengo que hacer el físico. Para hacer backup físico, ¿qué hago? Detengo la base de datos, ahí libero los data files y hago el backup de los data files y del archivo full export, que ya genera también, pues es un archivo físico esto. Si bien es un export lógico, pero esto genera un archivo físico. Entonces mando a cinta, a otro servidor y a otro edificio los data files y este archivo full export. Y por último, ¿qué hago? Levanto la base, porque para hacer el backup físico tuve que detener la base de datos para backupear esto. Y que se me liberen los archivos. Entonces levanto la base para que, por más que el primer usuario venga a las 7 de la mañana, se conecta a la aplicación, ya se conecta porque la base está levantada. Si la base quedó detenida, nadie se conecta. Esos son los pasos de un backup lógico, de un backup físico y lógico. ¿Qué tengo que controlar yo, chicos, todos los días? Que el full export, el full lunes sea el de anoche y no el de el lunes pasado, y que los data files se backupeen bien a las unidades correspondientes. ¿Sí? A ver, ¿qué falla puede tener esto? Pues yo les digo que ustedes tienen que controlar todos los días. Les dije yo, por ejemplo, que para hacer el full export se tiene que conectar con un solo system y la clave a esta base. O está levantada la base, se tiene que conectar a esta base y hacer el full export. ¿Qué pasa si yo, por uno de los ejemplos que puede fallar, por mantenimiento yo cada tanto le tengo que cambiar la clave system? ¿Sí? Por seguridad, cada tanto se cambia la clave system. ¿Qué pasa si yo cambio la clave de system? Hoy, lunes, cambio la clave. ¿Qué pasa con el backup de anoche? Si yo no cambio la clave en el script de backup. Se va a querer conectar para hacer el full export con la clave vieja, system, la clave vieja. Entonces tira error, no se conecta a la base y por ende no hace full export, ¿se entiende? Entonces no genera archivo full lunes nuevo. Entonces, ¿yo qué hago hoy a la mañana? Miro, ¿qué pasa? No está el full lunes de anoche. Cuando abro el archivo log,
veo que dice usuario clave incorrecta. Y ahí que me doy cuenta, cambié la clave ayer en la base, pero no cambié en los scripts de backup. ¿Entienden, chicos, el concepto? Yo cambié la clave de system de la base, ¿sí? Pero tengo que venir y cambiar también. Para hacer full export se conecta con un usuario, con el usuario system y la clave. Entonces tengo que cambiar la clave en el script de creación de full export. Si no falla. Claro, es un usuario system aparte entonces. No, es el usuario system de esta base. Ah, ok. El script te dice